General Caballero, lo que tiene que ver con el promedio, pero Libertad viene de un triunfo interesante, fue efectivo ante Trinidense, ganó por 2-0. Esto va tomando color en lo que tiene que ver con una afluencia de público, juega Libertad en su casa, en pocos días la Libertadores aquí en este escenario enfrentará a River Plate en los octavos de final de la Copa. Repito, la cancha está en buen estado, ya están trabajando los muchachos de Tembetaré en la parte física, los de Libertad. Estamos aquí muy atentos en una muy buena cabina, aquí en la huerta junto a los compañeros. ¿Cómo te va? Ricardo Filemón, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, saludos a los compañeros y a la audiencia. Bien, esperando por un partido de la recuperación liberteña de la última fecha, un Tembetaré que lastimosamente para las pretensiones de este equipo que llegó a primera división, está a punto de volver a la intermedia. Una pena, digo, por el esfuerzo que hacen los dirigentes, el cuerpo técnico, el plantel de jugadores, pero lastimosamente no están haciendo las cosas como tienen que ser. No se armó bien el equipo, no se reforzó bien. Lo cierto y lo concreto que se está quedando prácticamente sin chances de seguir en primera, a no ser que empiece a sumar puntos sucesivos, pero también empiezan a caer los otros, cosa que es más difícil, ¿verdad? Que caiga Recoleta, quizás, pero después que caiga Sportivo Luqueño y demás, me parece que se le complica mucho la situación a este equipo de Tembetaré, y lo tiene prácticamente allí de la mano a General Caballero de Mallorquín, que lastimosamente también para una plaza tan importante, posiblemente el año que viene vuelva a su liga o vuelva a la intermedia, porque no creo que le alcance los puntos para seguir en primera. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, AM 1080 y todas sus plataformas. El renovado saludo para todos, es así. Estamos aquí en el Estadio La Huerta para lo que será el cierre de la fecha número 5 del torneo Clausura, para presenciar el partido entre Libertad y Tembetaré. Bien, ya lo decían compañeros, Libertad que llega a este partido con la intención de hilar su segundo triunfo consecutivo. Había logrado el primero en lo que va del semestre la vez pasada, en la fecha anterior, contra el Sportivo Trinidense jugando de visitante, y hoy tiene la oportunidad de lograr ese segundo triunfo que quizás lo mantenga prendido, por lo menos atento a lo que pueda pasar en la zona de arriba en caso de ganar hoy aquí en casa frente a un alicaído Atlético Tembetaré, que ya lo citaban también bien, compañeros, está haciendo una campaña como para ir derechito en picada hacia la división intermedia, muy rápido. En lo que va de la temporada solamente ha ganado 3 partidos el conjunto rojiverde, esto sumando tanto partidos de la apertura como de clausura, así que una campaña paupérrima de Tembetaré, que uno hasta podría pensar que solamente está jugando por cumplir el fixture, lo que queda este torneo Clausura, y eso que recién está comenzando el certamen. De todos modos, presenta unas cuantas variantes con respecto a su última presentación en su debut, Luis Escobar como técnico de Tembetaré, pero hay que aclarar esto, Diego, porque Luis Escobar ya fue técnico de Tembetaré, pero en divisiones menores. Lo había dirigido en Primera B, también cuando había en su momento estado en la Primera C, pero no en Primera. Por eso reiteramos que es su debut, pero en Primera División, dirigiendo al rojiverde. Por cierto, cuando quieras compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas, tanto la del Repollero como la del Tembe. Nosotros, Jorge, podemos continuar acá a la espera de conferencia de prensa de Víctor Villalba ahí en la Arboleda, ¿te parece? Estamos atentos, Diego, así que correcto, llega Humberto García, está todo listo. Esperamos aquí la llegada del administrador del Sportivo Ameliano, que hablará en primer turno, y luego Víctor Bernay. Bueno, estamos atentos, Víctor. ¿Quién viene primero? ¿Humberto? ¿Decías? Sí, Humberto García viene en primer turno. Ya está aquí el banner de Ameliano. Yo creo que no va a demorar mucho tiempo más Humberto García. Estamos atentos a eso. Germán, pero vamos antes a las configuraciones. Informa Personal, elegí la conexión total Personal Flow. Adelante, Germán, ¿cómo forman los equipos? Libertad se presenta en cancha con el 12, Rodrigo Morinho en el arco, defensa 3, Robert Rojas, 6, Álvaro Campuzano, 27, Miguel Jaquet y 4, Néstor Jiménez. Media cancha, el 13, Joaquín Bogarín, sub-18, el 15, Ángel Lucena, 21 y capitán de equipo Lucas Sanabria, y 20,
Hugo Fernández. En ataque el 18, Iván Franco acompaña al 11, Gustavo Aguilar. Ese es el equipo titular que presenta esta tarde Sergio Aquino, técnico de Libertad. Los suplentes son Martín Silva, el arquero auxiliar, Aarón Troche, Tiago Fernández, Hugo Martínez, Lorenzo Melgarejo, Rodrigo Villalba, Marcelo Fernández, Pedro Villalba, Rodrigo Acuña Vera, Jorge Recalde, Roque Santa Cruz y Óscar Tacuara Cardoso. Por su parte, Tembetaré se presenta en campo de juego con el 12, Jorge Chena en el arco, defensa 2, líder Cáceres, 5, Nicolás Marota, 3, Sebastián Olmedo y 26, Pablo Adorno completan la línea defensiva. Media cancha, 14, Francisco Esteche, 18 y cinta de capitán para Rodrigo Rojas, 8, Edgar Ferreira, 28, Cristian Mercado y 23, Gabriel Gudiño. Como único delantero, el argentino, el número 11, Paul Charpentier. Esa es la alineación inicial que va a presentar esta tarde Luis Escobar, dirigiendo por primera vez al Tembe en primera división. Reiteramos, 12 Chena en el arco, 2 Cáceres, 5 Marota, 3 Olmedo, 26 Adorno en defensa, media cancha 14 Esteche, 18 el capitán Rojas, 8 Ferreira, 28 Mercado y 23 Gudiño. Como único delantero el 11 Charpentier. Los suplentes son Tomás Canteros, el arquero de emergencia, Steven Pérez, Nicolás Morínigo, William Candia, Rodrigo Izquierdo, Román Gamarra, Alan Gómez, Álvaro Montiel, Orlín Barreto, Bruno Pereira, Dubán Zárate y Carlos Favero, Diego. Bueno, correcto, Víctor. Diego. Adelante, Víctor, te escuchamos. Llega Humberto García, técnico del Sportivo Ameliano, así que nosotros nos acomodamos para escuchar la conferencia de prensa del técnico de Ameliano. Aquí ya estamos listos, va tomando asiento y arrancamos la rueda de prensa con el técnico de Sportivo Ameliano. Se va a hacer la presentación. Casi cayó el banner, así que esperamos un ratito más. Ahí lo acomodan de vuelta, detrás de Humberto García. Y ahora sí me parece que está todo en orden. Aquí la sala de prensa que se acomodó en lo que es el quincho del club, en la zona de concentración, debajo del sector de plateas. Utilizaron una de las puntas como para poner la sala de prensa, equipo de... Así que tuvieron que acomodar también eso para primera. Humberto García. Hola, profe. Freddy Galaxy Sport, buenas tardes. ¿Cómo evalúa el rendimiento de su equipo y el resultado que le dice? ¿Y cuánto incidió esos dos momentos clave del primer tiempo? El penal que recibe Ameliano y enseguida la expulsión que sufre el Mudo. Sí, para mí no es imposible evaluar porque el resultado fue bastante abultado. Un 4-1 siempre golpea bastante, no solamente en el resultado, sino también en lo anímico. Como viene, sí, fue determinante el penal que hemos causado, más la expulsión de Mudo que fue hacia el final. Lastimosamente hemos terminado ya nuevamente con 10 y nos cuesta bastante igual con 10 cada que tenemos esa diferencia numérica para terminar los partidos. Buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Sobre la expulsión, si te quedaste con alguna duda, otra vez una tarde discutida con decisiones arbitrales, más bien aquí pasa con hablar con tus jugadores por el tema de tantas tarjetas, tantas expulsiones a lo largo del campeonato. ¿Qué postura asumís en ese sentido? Yo no soy árbitro, pero ustedes analizan mejor. Yo creería por ahí sí que tienen tiempo de mirar esa falta de Mudo, la segunda falta de Mudo, y la falta contra Polaco González hacia el final, ¿qué diferencia hay? Y me la han sacado tarjeta. No estoy discutiendo la acción del árbitro, pero generalmente cuando me permiten terminar el primer tiempo estoy cambiando todos los que tienen tarjeta amarilla, y ahora nuevamente me sacan antes de que termine el partido. Y como dije al principio, nos cuesta bastante terminar los partidos cuando hay tendencia numérica en contra nuestra. Así que fueron determinantes ese penal que hemos cometido y la expulsión. ¿Qué tal, profe? César Achinelli de Radio 1 de Marzo. Sobre el mismo punto, ¿le preocupa porque contra Cerro Porteño, Recoleta, en este partido también tiene jugadores expulsados? Y otra pregunta, el caso del arquero Miguel Martínez, ¿es una decisión suya que no jugó hoy porque él venía haciendo muy buenos partidos en el arco de Ameliano? Sí,
Sí, de hecho nos preocupa. Hablamos con el plantel, hablamos con los jugadores, pero muchas veces las amarillas salen porque tienen que salir. Hemos hablado con ellos también tratan de comprometerse, no cometer falta, pero ocurren, como bien dijiste, las 3 derrotas que tuvimos fueron cuando nos dejan con inferioridad numérica. Y sí, fue una semana atípica porque Miguel se enfermó en la concentración, tuvimos que traerle a Valbuena como suplente y debutó Sánchez. Martínez también estaba para entrar y no arriesgamos, como lo vimos en el Come que solamente era una fecha, pero después no quisimos arriesgarlo porque no estaba bien claro, entonces lo sacamos. Barreto se lesionó ayer en la última práctica, Panchito Bá tuvo un percance familiar un día antes. Y fue una semana bastante atípica en donde hubo mucho movimiento y lastimosamente hemos perdido un partido que era importante para nosotros. Ahora, profe, ¿en qué momento ustedes se dan cuenta del caso Martínez? Porque incluso a nosotros, los comunicadores, nos causó una terrible confusión porque aparece el nombre de Martínez en el Come y entre otras cosas también el lugar del partido, que eso, no sé, sí, yo me parece que no les comunicó a tiempo cuántos partidos fue suspendido. Yo mismo he visto en el Come Martínez un partido decía y el otro decía 2 expulsiones, que era Falabella. Entonces, como yo vi en el Come que era un partido, Martínez ya cumplió contra Olimpia, entonces por eso lo tuvimos en la semana. Solamente que el presidente hoy habló con los que estaban haciendo las planillas y les digo que no juegue Martínez, entonces por eso fue la decisión de que juegue Miguel Benítez, que hizo un muy buen partido contra Olimpia. Así termina la conferencia de Humberto García, técnico de Ameliano, con esta particularidad que en realidad, debo decir, Diego, nos sorprendió a todos, porque es cierto, APF no comunicó oficialmente la sanción, pero Martínez fue expulsado con doble amarilla ante Recoleta, hicimos puntos en este partido, pero Martínez era capitán, por lo cual un partido por doble amarilla más 1 de capitán. Entonces la lógica indicaría que son 2 de suspensión, pero en el Comet se cargó 1 solo como sanción y ahí entró Ameliano en una confusión. Martínez estaba para jugar el partido, él concentró, él estaba como para ser titular y recibieron la advertencia sobre hora y para evitar problemas porque en realidad no había claridad y obviamente se le podía protestar en caso de que Ameliano gane el partido o sume puntos, entonces decidieron meter a Miguel Benítez de entrada, pero fue bastante particular, la verdad que difícil de creer lo que aconteció porque en realidad es un jugador que para lo lógico del reglamento está suspendido, pero en la comunicación que ellos tenían en el sistema oficial se cargó solamente un partido de sanción. Insisto, al final pasa como un hecho anecdótico porque decidió no arriesgar y fue Miguel Benítez el que sobre hora apareció como titular. Incluso nosotros nos dimos cuenta ya una vez que inició el partido recién que hubo cambio en la planilla de Ameliano. A partir de ahora esperamos por Víctor Bernay. O sea, él estaba para ser titular Martínez, Víctor. Sí, él iba a ser titular, él estaba con todo el plantel, se cargó su nombre en planilla, empezó como para hacer el calentamiento y todo lo demás, y en ese momento se le advierte a Ameliano, el propio presidente, alguien le comunicó que por las dudas no lo ponga porque, insisto, si vamos a lo lógico del reglamento, 1 de suspensión por doble amarilla, más 1 de capitán, es decir, hoy recién cumple la suspensión, pero solamente se cargó 1, así que ahí hubo un error de el que traspasó al sistema Comet la suspensión de Martínez. Lo cierto es que después de hoy ya está limpio, puede jugar la próxima fecha, pero la verdad que para el fútbol de primera división es un caso insólito. Víctor, sí. Otra cuestión, estamos esperando, ¿cuánto tiempo dura la conferencia, cuánto suele durar las conferencias de Víctor Bernay aproximadamente? Y yo creo máximo 10 minutos. Yo creo que nos da justito el tiempo por lo menos para escuchar la mitad o la parte más importante de la conferencia, porque te comento, ya somos pocos colegas aquí, así generalmente suele ser más rápida la conferencia. Yo creo que nos da para escuchar antes de que empiece Libertad de Sí, porque acá ya están ingresando los suplentes de Metari y los suplentes de Libertad. Ahora, otra consulta, ¿cómo fue la expulsión del Mudo Valdés? ¿Cómo lo expulsan a él? Porque Primera se quejó amarilla. el árbitro, se quejó Sí. esa expulsión, para él no fue para expulsión, Nico. Si mal no Primera entendí. amarilla, nada que discutir. El choque fuerte de Valdés contra Derlis Rodríguez.
nada que discutir. La segunda sí, yo hubiera dejado pasar esa falta y quedamos por ahí. O sea, muy riguroso me pareció el árbitro. Es cierto, hay un brazo que extiende Valdés como para cortar la carrera de Delis Rodríguez, pero tampoco un golpe muy fuerte. Yo creo que también el hecho de que Rodríguez se tiró y todo hizo que impresione a Juan Gabriel Benítez. A mí me parece que la segunda podemos discutir. En la primera sí, acertada la decisión de la tarjeta amarilla. Ya llega Víctor Bernay, así que ustedes me marcan los tiempos allí en la cancha de Libertad para escuchar a Víctor Bernay, técnico de Guaraní, que va tomando asiento en este momento, se va acomodando el entrenador legendario y va a empezar la conferencia de prensa con Víctor Bernay. Después de este 4-1 ante Ameliano, ahora se acomoda, está todo listo, van a hacer la presentación y escuchamos a Bernay. Ustedes disponen el momento en el cual ya pasamos al partido de Libertad. Habla, hay un problema justo con la silla, bajó un poquito la silla, se movió el banner, así como con Humberto, se movió anteriormente el banner de Ameliano, lo mismo ahora pasa con Guaraní. Y ahora sí estamos listos, vamos a empezar con Víctor Bernay, técnico de Guaraní. Buenas tardes, arrancamos la conferencia de prensa del profesor Víctor Bernay. Primera pregunta previa a tiempo. Hola, profe, buenas tardes. Buen triunfo, buen partido. Se abrió el juego seguramente con ese 2-1 y la ventaja que llevó Guaraní en el vestuario, porque hasta allí estaba todo muy parejo. Incluso cuando marca Guaraní, enseguida lo empata el rival. Sí, la verdad que fue un buen triunfo ante un rival que a mi criterio tiene una gran intensidad, con jugadores muy rápidos, muy veloces, y considero de que pudimos ser protagonistas a partir del juego asociado y del juego colectivo en ofensiva, que es lo que buscamos siempre, tener un buen intento de balón. Sabíamos de la gran presión que ejercía el rival, entonces teníamos que buscar canales de salida que nos puedan facilitar el saltar esa presión o el sortearla. Y después, obviamente, con la expulsión a un equipo que tiene una buena capacidad técnica, se abrieron mucho más los espacios y se pudieron encontrar aún mejor. Vamos muy contentos por esta victoria, por este triunfo. Seguimos en la pelea y en la carrera de este torneo y vamos evolucionando como equipo y individualmente cada futbolista, así que estamos contentos. Obviamente, como siempre digo, hay cuestiones que debemos mejorar y que las debemos trabajar para seguir en el crecimiento. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Dani Troche, de Radio Primero de Marzo. Profe, quizás, me va a corregir, pero a mi criterio por lo menos el partido mejor jugado, sacando el resultado de los goles que se produjo el día de hoy, sino que hablando más bien de rendimiento. ¿Concuerda conmigo en cuanto a eso, que hoy fue el mejor partido del equipo en el año, en el torneo? Y lo otro que le quiero consultar y más que consultar, pedirle una valoración suya, muchos juveniles hoy en cancha y un muy buen partido de la mayoría de los profes. Sí, la verdad que fue un muy buen partido. Pudimos sostener todo el juego en el control del mismo. En algunos otros partidos teníamos momentos de expresión muy buena y momentos que no podíamos ejecutarlo. Hoy se dio a lo largo de todo el partido. La verdad que por ahí se hace un poco difícil la interpretación rápida de una forma de jugar, y eso no lleva un tiempo. Por eso hablo de que debemos seguir buscando mejorar ciertas cuestiones. Y con respecto a los juveniles, la verdad que estoy muy contento porque están a la altura de la competitividad. En mi paso de ausencia en el fútbol disfruté mucho de ver formativas y recuerdo que a Romero lo vi hacer un gol en el segundo palo ganándole al arquero en colegialito, en su categoría sub-17 versus Libertad. Y obviamente cuando me tocó tomar el club, lo primero que pregunté cómo se llamaba ese futbolista.
y hoy tuvo la oportunidad de poder expresarse dentro del campo de juego. Pero no solo él, sino que son muchos jugadores que tiene la institución, que están teniendo su espacio y su oportunidad. Algunos la tendrán más rápido, otros un poco más lento. Esto es un proceso. No podemos dejar contentos a todos, ni satisfechos a todos, como siempre les digo, pero sí tienen que valorar y trabajar en un proceso con futbolistas que están en formación, que siguen estándolo y que tienen la oportunidad hoy de mostrarse en el primer equipo, ya sea en un entrenamiento o en algún partido oficial. Así que bueno, me pone muy contento porque habla de que el club está trabajando en muy buena forma, y ese es el camino. Buscar potencializar a los jugadores jóvenes de la institución. Pero no quiero dejar de mencionar con la gran jerarquía que tienen los futbolistas más experimentados, que le facilitan también la tarea, que le facilitan la posibilidad de poder expresarse en el campo. Yo siempre digo que a veces entrenar con primera no porque el entrenador de primera sepa más que el de formativa, sino porque el roce y el poder tener un ritmo más veloz de juego que se expresa en la formativa lo va mejorando aún más. Así que están en proceso, están teniendo oportunidades y la están disfrutando, la están aprovechando, y esperemos seguir en este camino de disfrute de los futbolistas genuinos de la casa. Víctor, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Te quiero preguntar hoy con los cambios, ¿cómo viste el bloque defensivo? Hoy la aparición de Barbote jugando de entrada, el propio Sebastián Saracho. Y aprovecho y te consulto si podrías recuperar a algunos de los que hoy no estuvieron por lesión para el lunes, o es difícil que ante Recoleta tengas más piezas. Creería que no, por las reuniones que vengo teniendo con el cuerpo médico. Pero bueno, los futbolistas a veces digo que son especiales y se recuperan más rápido de lo que creemos. Pero por el momento no. Y contento que Dani ha hecho la semana completa y mañana vamos a hacer ritmo futbolístico con los que hoy fueron suplentes, más los que no convocamos, más algunos chicos de formativa. Así que vamos a ir en un proceso de regreso. Y después esperando a que pueda Willy volver de su dolencia, que por suerte no estuvo postura similar, y no olvidaré de algunos más también. Pero realmente creería que el único regreso sería Torales por lo que no tuvo falta, que su pase pertenece a Mariano, y el resto sería el plantel que suscribimos hoy en la citación. Correcto, gracias Víctor. Cerramos por acá, los equipos están en el campo de juego. Señoras y señores, vamos al comentario de Ricardo F. entre Libertad y Tembetarí en una presentación de... Quitadol para acá, Loren, Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, habilidad Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Los equipos al terreno de juego. Libertad con una camiseta blanca. Y los números no se ven absolutamente nada. O por lo menos yo no veo absolutamente nada. Pero bueno, esta es la camiseta con la que van a... No, esta es la camiseta, Germán. Sí, es la tercera indumentaria oficial de Libertad para este semestre, y como lo indicaba en sus redes sociales, es blanca como el legado de nuestras generaciones, eso dice textualmente. ¿Y el número de qué? La absoluta por los 120 años de historia. ¿Y el número legado de quién es? Para que... Ricardo. Señor. Ni siquiera en la TV se distinguen los números de la camiseta. No se ve. Gris. No se ve gris absolutamente nada, una pena realmente. Bueno, vamos a equivocarnos mucho, o por lo menos vamos a dejarnos llevar por el físico de los jugadores de Libertad para saber quién es quién. Parece un desfile de preescolar, con todos los chicos vestidos de blanco, una vergüenza realmente, pero bueno, es lo que tenemos y nadie dice nada. ¿Y para qué hay reunión técnica? Y la gente de la televisión misma, bueno, ¿para qué playarnos? Vamos a ver o vamos a tratar de ver un lindo partido, dependiendo mucho de lo que haga Libertad, y por supuesto Tembetarí, que va a querer quedarse por lo menos con un punto para seguir sumando, para salvarse de la zona del descenso, donde hoy está prácticamente sumergido. Parece que partido a partido decimos las mismas cosas, que tenemos el cassette puesto, pero esto es así. Lo sufre mucho Tembetarí, y vamos a ver si Libertad también puede meter su segunda victoria al hilo
un equipo que fue campeón en el torneo de apertura, pero ya en las partes finales, en los últimos partidos, le costó mucho. Igual fue campeón por el ahorro que tenía de las primeras fechas. Empezó mal el año, en las 3 primeras ganó la cuarta y ahora en la quinta va a querer hacer lo mismo. El conjunto dirigido por Patito Aquino, ahora con su ayudante, con su nuevo ayudante técnico, Riveros. Vamos a ver entonces si empiezan a cambiar las cosas en Libertad y empieza a ser protagonista del torneo como siempre lo es. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto arranca, Darío. Descuentos reales en Farmacia Catedral hasta 60% de descuento con todos los medios de pago en todos los canales de venta. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Con Mango cobra con cobres gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate de las transferencias. A las difíciles empezar a vender con Mango, descárgala. Ya juega en Libertad, Tembetaré. Relata Virgo Iván. La pelota sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota Lucena, dejando cortita para Lucas Sanabria, que este movió a la derecha. Está moviendo para Robert Rojas. El Robert Rojas mueve para Campuzano. Campuzano juega como primer zaguero central en la defensa, Germán. Sí, es una de las novedades, una especie de enroque hizo Sergio Aquino para armar hoy la defensa, atendiendo principalmente al problema de raíz, que es la lesión de Iván Ramírez. Robert Rojas, que estaba jugando como central, lo corre al lateral derecho, y a Campuzano, que estaba como volante central en el partido anterior, lo pone como uno de los zagueros hoy. Y otra cuestión, tampoco está Viera, digo por suspensión, capitán de Libertad. Creo que en la próxima fecha aparece Viera en la zona defensiva de Libertad. Tiro de portería para Tembetaré. Si sos asalariado independiente, funcionario público, jubilado, crédito, préstamo con mínimos requisitos, 5021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. José Colete La Pradera en su presentación, Santo y Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en la acción. Guaraní le ganó a Emiliano 4 goles contra 1. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocina, prepararse a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Con Selfie Power puedes viajar y vivir una experiencia única en México, Brasil y ganar más de 50 premios mensuales. Descubrí más en cel.com.py y participa. La pelota para Campuzano, mueve la salida, deja esa pelota por el fondo, movió para la que este movió suavecita, juega, está dejando la punta izquierda, se manda arriba Lucas Sanabria, que hoy juega como capitán de equipo, está entregando para el fondo para Morínigo, le pegó, tiró pelota larga, media cancha. Imperdible ceremonia de inauguración a su 2025 con Thiago PZ acá en vivo, sábado 9 de agosto, Estadio Bueno Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Carne Picajo, cabecero robusto para ganar más rendimiento y acompañarte tu crecimiento. Con respaldo de Chaco para Automotores RJMC Paraguay. La pelota zona derecha, tiene en esa zona pelota solano de Rodrigo, está habilitado el Charpentier, a ver, Charpentier. Tapó el arquero Ricardo Sofey, Ricardo. Sí, estaba offside hace rato, estaba offside. Yo no sé por qué no levanta cuando es grande el offside. Porque vos sabés que jugadas así pueden terminar en la lesión del delantero o del arquero y se puede evitar. Digo, cuando el offside es grande, si es milimétrico, si es finísimo, como diría Juan Gabriel, y bueno, deja correr. Pero si está a 1 metro, 2 metros, 3 metros, pará la jugada, por favor. La pelota al fondo, sí. Y recién justamente Álvaro Campuzano le reclamaba eso al árbitro Blas Romero, y Blas Romero se le acercó a Campuzano a decirle: ¿por qué protestás? Es la regla. A ver, Gudiño le pegó, vino rebote, pelota al medio, sale, mitad de terreno, Libertad. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol. Para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellera 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Repito, Guaraní goleó a Emiliano 4 goles contra 1. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con unos acaricios litro de tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Saca de costado, sector defensivo sobre la izquierda, pertenece al equipo visitante. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.2.py. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papás. Para mañana, partidos de intermedia, Guaraní de Fran recibe a Rubiñú a las 4 de la tarde. De fondo para mañana, el escolta el 12 de junio. Será local frente a Santaní, 18:30. Disfruta Lactoland, disfruta el yogur favorito de todos. Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Para el seguro es un respaldo para cuando menos lo esperas. La pelota larga, pelotazo largo de Morínigo. Arriba esa pelota por elevación. Viene buscando esa pelota cortita Bogarel. El sub-18 está bajando al medio. Juega en la pelota para Huguito. Le pegó, tiró Fernández. Fuerte disparo, tiro de portería. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte una
Toyota Rosso, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Vení a divertirte al Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pelota para el fondo, le pega Chena, será tiro de portería para Temetaré. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Se reprogramó el partido de fase 2 de Copa Paraguay pendiente entre Martín Ledesma y 12 de junio. Se va a jugar el martes en Villa Hayes a las 18:30. La pelota al medio, no podía Gudiño. Pelota para el fondo, sale Morini Gobal. Piso el arquero Repollero. Vení a divertirte el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando, te arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Realmente los números no se ven absolutamente nada. Sería lindo, no sé, la dirigencia de Libertado. No sé si tiene que ver con la indumentaria, con la marca, pero un color mucho más fuerte. Por ejemplo, a ese color blanco le pones los números de color negro y tiene un contraste fantástico. Lo que pasa es que estamos viendo, para mí es un color plata. No, inclusive ni tampoco es gris. Es color plata para mí lo que tiene justamente en lo que tiene que ver con la numeración de la camiseta liberteña. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto indica tiempo. El partido está 0-0. Eso seguro Chaco. Mirá, Ricardo, no se ve nada. Claro, la camiseta es linda, en el sentido de que el color blanco más el plateado para tener así de frente, tiene el escudo de el haber sido campeón en el torneo de apertura, pero es linda para vender, para traer a la cancha, para exhibir, pero no para que jueguen los jugadores con ese número o sea, con ese color de números. Si le pone un color más fuerte, bueno, vaya y pase, pero si no se nos hace muy difícil. Totalmente, la pelota al fondo, sale el portero Chena. Suplimales te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tú compras de 200.000, generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Ese color es plata, tampoco es gris. Germán, ¿vos qué color ves? Para mí es plata, no es gris. Sí, plata. Por eso. Incluso brilla en la parte de los apellidos de los jugadores. Es un poco más opaco incluso en la parte de los números, pero... A ver, ataca Libertad, Aguilar le pegó, pelota al poste, remata al arco y afuera. Vino el rechazo, ¿qué pasó? Se salvó Temetaré, Ricardo. Bueno, con la culpa del defensor que le retrasa la pelota a Chena mal. Y después se salva en 2 oportunidades seguidas. Primero Aguilar fue uno de los que remató, después creo que fue Huguito y se salvó el conjunto de Temetaré. Sí, señor, pelota al fondo, será tiro de portería. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Cibellálame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla. Señoras y señores, 0-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortín, etiqueta negra, la caña con más precios internacionales. Yavirá Caricia con el acaricio litro, fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. 0-0 la vuelta. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Bliete 1 y 2, comunicando al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La pelota para el fondo, sale Campuzano, domina, sale Campuzano con esa pelota de suavecita, pelota para la que tiene el defensor de Libertad. Otra vez movió para Campuzano, levanta la vista, todo lento, todo pausado para el equipo Repollero. Ahora levantó Campuzano, balón a la derecha, no podía Bogarín, pelota en costado, lateral, aplaude el Patito Quino, saque de costado para Temetaré. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña La Plata. Crystal House, ofertas en la colocación de vidrios templados, de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Con Darío vamos a repasar la fecha 6 porque arranca ya pasado mañana el sábado con 2 partidos, después el domingo el Superclásico. En el este del país con gran cobertura de fútbol a lo grande. A través de la 1080M Fútbol a lo grande. Desde el este del país para el Superclásico. La pelota al medio tiene Huguito. Avanza, se manda arriba por el cuerpo Ferreira. Está ganando Huguito Fernández. Movió, entregó para Lucas Zanabria. Este juega, le pegó, tiró, buscó el arco, tiro de portería. Ya conoce los cables eléctricos Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. Si sos socio de Gómez y para solicitar tu crédito de consumo desde 19.900 por millón hasta 90
solamente 100 meses de plazo. Escribí el 021-248-8000. Gómez y Bartume con opción. Hasta ahora un partido de estudios, Ricardo, minuto 8, primer tiempo. No pasa nada, Ricardo. No pasa mucho, excepto el error entre el defensor y Chena, que pudo haber terminado en gol de Libertad. Después no nos ofrecieron mucho. La pelota arriba, golpe de cabeza, no podía echar Pentier. Viene bajando esa pelota, Eche de Tempetarí, baja de cabeza. Viene con el pecho Campuzano, puntín, falta ahora, pita el juez y será tiro libre para Libertad. Unisalto PC Carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocanes con hierbas alaco, picante o tradicional o pizza calidad de su origen. Este domingo el superclásico del fútbol paraguayo en las 4 en el este del país. Gran cobertura de fútbol a lo grande, 1080M. Con Regarturo, con Ricardo, con Víctor, los compañeros, con Germán Tigner. Repito, gran cobertura en el este del país para el superclásico. Amarok P6 de lujo, elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive todo terreno en 10. Redes @ Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solares Fertilizer Paraguay. Cerquita el banderín, saque de costado a la derecha, pertenece a Libertad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto indica Diego Iván. Remata al arco, gol. De Libertad. Hugo Fernández, que remate de zurda fuera del área. Esa pelota se desvió, pero fue adentro. El balón al poste derecho, si la fecha anterior ya marcó Hugo Fernández. Ahora se le da de vuelta. A Hugo Fernández, que repito, juega mucho más suelto, juega mucho más tranquilo, juega sin tanta presión en Libertad y desarrolla todo su fútbol. Fue un golazo. Finalmente no se desvía en nadie. Ahora mirando por el monitor, excelente disparo, se mete al poste derecho. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad gana, le gana al Tempetarí por 1-0. Monumental. Un jugador que le pega muy bien a la pelota, un jugador que fue injustamente dejado de lado por Olimpia. Libertad dijo que venga, lo queremos, lo necesitamos. Hizo un golazo en la fecha pasada, ahora de vuelta un golazo, no sé qué estarán revisando en el VAR. Lo cierto y lo concreto es que se le clavó en un ángulo a Chena que nada pudo hacer. ¿Offside? Bueno, todo lo que dijimos no sirvió absolutamente para nada. Es offside, yo no llegué a observar, pero bueno. Ricardo, Diego. Sí, te escucho. Me parece, a la espera de lo que sea la repetición de la jugada, ¿verdad? En la devolución a Robert Rojas de lo que había sido aquel lateral cerquita del banderín del córner, en esa devolución me parece que Robert Rojas estaba inhabilitado y eso es lo que le señala a Blas Romero junto con el asistente Roberto Cañete a los jugadores de Libertad. Bueno, acá tenemos el monitor. Vamos a ver después con el monitor. Por ahora, bueno, el partido sigue 0-0, Darío. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanzad siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Tiro libre para Libertad. Bangkok celebra el Día de la Amistad hasta hoy 31 de julio, 25% de ahorro con tarjeta de crédito Bangkok en restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Bangkok crece desde la raíz. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay Productos de los Andes. Instagram Productos de los Andes, Peiria. El partido está 0-0. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio seguro hogar. Rumbo CCA de Seguros. 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota para el fondo, sale en esa zona, viene buscando lentamente, ya que él movió sobre la izquierda, puso una pelota para que viene, se le va el balón. Ahora será saque de costado, pertenece a Tempetarí. Motobuller cuota 269.000, financiamos tu chapa de 7 regalo, puedes ganar la Volkswagen Tijuana 0 kilómetro. Previsto la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el ahorro encontrás todo lo que necesitas, estufa, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el ahorrazo super mayorista. Estamos esperando la repetición ahora, por ahora no muestra la televisión.
definición. 0-0 el partido en la Huerta. Agosto liquida Punto Farma el 31 de julio al 3 de agosto hasta 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso parrillero matabrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alentar la selección. Tiro libre para Tembetaré. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. La sexta fecha arranca el sábado a las 16 con Trinidense ante Sportivo Luqueño, 18:30 Nacional 2 de mayo. El domingo a las 16 en Ciudad del Este, el Superclásico Olimpia Cerro Porteño. Después prosigue la fecha, Darío, ¿verdad? Sí, señor, porque el lunes a las 16 Ameliano Libertad y a las 18:30 Recoleta Guaraní. El martes 18:30 se cierra la fecha 6 con Tembetaré, que recibe a General Caballero. Muy bien, acá el tiro libre corresponde a Tembetaré, le va a pegar Gudiño, está en territorio de Libertad. En Villeta, zona residencial, salir rutas importantes, contactar al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Mes de la amistad y con Cumo, comprando 4 cubiertas tenés 20% de descuento y te llevas un kit matero. Cumo, mejor en todos los caminos. El partido 0-0. Posgrados, medias becas del 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casio, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. ¿Qué te parece el partido, Ricardo? Y le falta un poco más de ritmo, le falta un poco más de emoción. La emoción que tuvimos no sirvió porque le anularon el gol a Libertad, el golazo que hacía Hugo Fernández. Pero bueno, Libertad es el que está marcando el camino, lo que quiere hacer. En algunas llega con peligro el conjunto de Tembetaré, pero le falta. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto. Indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. El balón sobre la izquierda, corre bien buscando esa pelota. Lucas Sanabria, se va a escapar. Lucas juega bien. Está dejando sobre punta zurda para que Vélez movió de primera. Juega pegadita el tiro de esquina. Levantó, tiró, se desvió. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el Gumarelo. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bema y Flores. El bar chequeando y sí confirmó el Dingle y se hizo el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se pegan y 6 especialistas en tecnología. Ricardo, Iván Franco estaba en offside, ¿verdad? Sí, estaba offside. Correcto, sí. Ahora sí estamos viendo, estaba en offside Franco. Arrancando la jugada, Franco estaba en offside, por eso anula justamente correcto el VAR. Sí, señor, efectivamente, Iván Franco anula todo. Acá tiro de esquina para Libertad. Olvídate los metales oxidados, aplicar convertibles, dejarlos como nuevos. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con silla queda bien. En San Justo de los perfiles, ángulos, plancholas y más. Accesos, surcas y perfectos socorren en B. Venta 093-309-813. Tiro de portería, pertenece a Tembetaré. Compra cortes, edición limitada Albirroja Chortibif y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Chortibif, sponsor oficial del Albirroja. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Se va a pegar a esa pelota china, recordando que Guaraní goleó a Ameliano 4 goles contra 1. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracor es la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracor. Germán, Carlos Figueredo está en el bar. ¿Es el mismo? Sí, allí estaba asistido por Cristian Sosa. Junto con él trazaron las líneas recién. Muy bien, pelota al fondo, sale el portero Morínigo. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cebellana 1751, llámanos al 129-60-60 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al medio tiene Lucena. Lucena con ese bueno, Lucena puso bien mitad de terreno, movió la salida para Lucas Sanabria. Juega a la derecha para Robert Rojas. Robert movió para Lucas. Jugó por el medio para Morínigo. Toca Lucena. Lucena bajó a la izquierda. Insiste Libertad. Repito, el partido se mantiene por ahora 0-0. Movió para Huguito. Le puede pegar. Baja para Bogarín. Lucena. Levantó, tiró el cabezazo. Arriba sobre punta sur. Saque de costado para Libertad. TV Toque 85 pulgadas. 20% off. Grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra. La caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Fruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Tiene balón para Lucena. Lucena
tira Lucena, deja para el fondo. Movió la salida, está llegando para la queda entrega para Campuzano. Levantó la cabeza a la derecha. Entregando bien cortita para Lucas Sanabria. Este jugó, movió, soltó. Entregó, se equivocó ahora. En esa zona el hombre liberteño será lateral cerca del banderín y pertenece a la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Minuto 18, Darío. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, agosto liquida 1, 2 y 3 de agosto, más de 35 sucursales. Precios inigualables y ofertas. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Mañana arranca la intermedia con 2 partidos. Guaraní de Fran, Rubioñol, puntero. Visita Guaraní de Fran y el escolta el 12 de junio será local mañana a las 18:30 ante Santané. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima 3, cuota de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir, CNTC por el móvil. Esperó mucho Bogarín para el remate, Ricardo. Sí, tenía que haberle pegado de primera y cuando le pica por primera vez, él se acomodó para sacar el remate, después dudó y cuando picó la segunda ya era imposible poder detener la pelota. El pelotazo fue bueno, buscándolo precisamente a Bogarín que pica al vacío, pero no se animó el chico. La pelota larga para el fondo, golpe de cabeza, marca Robert Rojas, movió para Aguilar, pelota arriba para el fondo, marca Marota, el zaguero de Tembetarí, juega, falta, pita el juez, tiro libre para Tembetarí. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Con Damián Bobadilla en el banco, Sao Paulo se enfrenta al Atlético Paranaense a las 19:30 por los octavos de final de la Copa de Brasil. Tiro libre para la visita. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 al 0984444037. Unite a la generación Master Madeira Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. ¿A dónde fue la cabeza Charpentier? Saque de costado para Libertad, zona derecha. Stock anuncia sexta edición de Los Imbatibles, los mejores precios del país, disponible en todos los supermercados. Stock Express y onlinestock.com.py. A todo ponele Bistoni, líquido para radiador verde o rojo. Pides al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco, Indica, Diego Iván. Señoras y señores, 0-0 la Huerta. Y su seguro Chaco. Guaraní goleó a Ameliano 4-1. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera. Acá ladrillos te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. 0-0 la Huerta. Hace tu test drive una Sanción Cajeme y participas automáticamente para ganar un Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Descuentos reales en Farmacia Catedral, hasta 60% de descuento en todos los medios de pago y en todos los canales de venta. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Dominio absoluto de Libertad. Le falta, Ricardo, la concreción al equipo repollero. Sí, porque maneja bien la pelota en el medio campo, con Lucena, con Lucas Sanabria, con Huguito Fernández, Campuzano también que va apoyando permanentemente, pero les cuesta que le lleguen la pelota a los delanteros. La pelota para Hugo Fernández, movió, Franco está... Salvó el portero Chena, Ricardo. Epa, Hugo se tropieza con la pelota, se la lleva por delante. Cuando la quiso acomodar, cuando la quiso parar, la punteó sin querer y acaba de desaprovechar lo que pudo haber sido el primero liberteño. La pelota para Charpentier, va con el pecho, se equivocó, pelota al medio, sale una vez más Libertad, pelota a media cancha. Con Mango cobras con QR gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias, sales difíciles, empezá a vender con Mango, descarga la app. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo, pedí tu préstamo con mínimos requisitos, escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Falta el gol, le falta concretar al equipo repollero, repito, tiene el dominio absoluto, todo es de Libertad. Le falta concretar el gol. Inclusive parece un partido de práctica, no sé, porque le falta el gol a Libertad, no concreta. Es cuestión de decisión propia para Libertad. La pelota por el medio. A ver, la tiene Franco, domina, levanta la cabeza, juega sobre punta derecha. Está dejando para Lucas Sanabria. La pelota para Lucas, movió, entregó, cruzó, juega bien, se mete Bogarín. Bogarín para Lucas, le puede pegar, va al rebote, Aguilar tiene, se mete Franco, la marca en esa zona de Cáceres. Arriba sobre punta, y otra vez la pelota para Libertad. Cosío con este la pradera en su presentación, Sánchez
fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinar, prepararse y disfrutar. Pecho con deliciosamente natural. Repito, le falta solo la definición a Libertad. Pelota al fondo, sale Tembetaré. Con Selvi Power puedes viajar y vivir una experiencia única en México, Brasil y ganar más de 50 premios mensuales. Descubrí más en shell.com.py y participa. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 1 al 23 de agosto en Asunción. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Germán? ¿Cómo visualizas eso, Germán? Sergio Aquino bastante bien, ve a su equipo por los gestos que realiza, aplaude, alienta. En ningún momento ha cuestionado todavía las decisiones de sus jugadores en cancha. Por su parte, Luis Fernando Escobar sí se lo ve un poco activo, sobre todo no quiere que pierda el orden de media cancha para atrás su equipo. Ahora mismo está parado con las manos en los bolsillos en una esquinita de su área técnica. Muy bien, pelota al fondo, sale Libertad. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el habilitadas por el CONICE, acreditadas por la ANEA, serrana.tu.py. Camino eficaz, JM0, gustó para cargar más rendimiento y acompañarte en tu crecimiento. El respaldo de Chacomer Automotores JMC Paraguay. La pelota para el fondo, corrió Bogarín, pegadita a la raya. Bogarín tiene, juega, se va a meter en esa zona del campo de juego. A ver qué dice el juez, se le va esa pelota lateral a la izquierda y pertenece a Tembetaré. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Disfruta Lactoland, disfruta el yogur favorito de todos. Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Saque de costado para Tembetaré. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado, puedes ganarte una Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual. La pelota zona derecha, el centro largo, pelotazo al fondo, no pasó nada, será tiro de portería para Libertad. Vení a divertirte, el Casino Slot del Sol, con nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsononline.com. Calidad, lo que estás buscando, tu arranque con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros en Villa, Vigo y Bam. 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota larga a la derecha, insiste Libertad. Bogarín le pegó. Le pegó Bogarín. Ricardo F. Bueno, está apurado, el chico está ansioso, parece. Pierde en el mano a mano, el cuerpo a cuerpo, por supuesto, porque es diminuto, pero a la hora de definir, ahora tenía que tomarse su tiempo y se apuró, le pegó directamente al arco cuando Aguilar pisaba el área y esperaba el pase. Fíjate a tu izquierda, Germán Tigner. Estamos viendo a Carlos González, presidente de Tembetaré, y al gerenciador, digo bien, Daniel Campos. Están ahí dialogando. Están a tu izquierda con una computadora, Germán Tigner. Así es, salieron reciencito porque estaban dentro del palco antes del inicio del partido. Recién han tomado asiento allí, ya en lo que es la preferencia misma aquí del Estadio La Huerta. Sí, señor, pelota por el fondo, sale Libertad, va buscando su pelota Lucas Sanabria, movió sobre la izquierda para la que te pone para Lucena. La pelota Lucena, todo lento, todo pausado para Libertad. Todo lento de Libertad, pero tiene el dominio territorial. Juega para Campuzano, le pegó, tiró la pelota larga al fondo, arriba, golpe de cabeza, marca Cáceres líder. Marcó el defensor de Tembetaré, balón a la izquierda. Otra vez para Cáceres, movió, entregó para Gudiño. Pelota sobre punta derecha, pelota a un costado, lateral para Libertad. Informa personal, elegir a Conexión Total Personal Flow. Paulo Rivero, jugador de Olimpia, tendría todo acordado para sumarse al Fortaleza de Brasil, según confirmó en sus redes sociales su representante Miguel González Zelada. La pelota de Bogarín juega pelota al medio, falta, pita el juez y comete falta Bogarín, tiro libre para la visita. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, juega nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsononline.com. Calidad, lo que estás buscando, te arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Muy bien. En lo que tiene que ver con afluencia, interesante sector preferencial, los hinchas liberteños, Germán. Así es, fue llegando gente incluso después del silbatazo inicial. Está en un muy buen porcentaje a comparación de lo que era más o menos 20 minutos antes del inicio del partido. Sector de plateas a la derecha también la asistencia muy buena, Germán. Si miramos hacia el costado derecho, como indicás, sí. El costado izquierdo sí hay un poco más de claros.
Sí, señor, pero es interesante la afluencia de público aquí en la Huerta. 0-0 por ahora el partido. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada olor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cepillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla. La pelota, Rodrigo, fuerte para Charpentier. Tiro de portería, no, será saque de costado finalmente para Libertad. TV Toque 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento por. Tiene etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia con unos caricios litro y tu cubo favorito. Yavira Caricia. El partido contra River, ¿qué fecha es, Darío? ¿El 14 o el 13 acá en Asunción? Suplimales te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tus compras de 200.000 guaraní generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energía llega hasta tu casa, rinde mano, instalaciones gratuitas. El libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energía. Digo porque esto estará repleto frente a River. Acá Libertad será local, ya lo dijo el doctor Ditore. Estas dos bandejas van a ser para River y un poquito el sector preferencial, donde ahora están los dirigentes de Tempertarí, el resto de Libertad, pero se espera un lleno total en octavos. Libertad, repito, local frente a River de la Argentina. La pelota al medio. A ver, la tiene Franco. Franco domina, juega sobre punta derecha. Está dejando cortita para Robert Rojas. Este entregó para Lucena. Lucena juega para Lucas Sanabria. Movió sobre la izquierda, toca Libertad. Repito, le falta el gol al partido. Le falta solo el gol a este juego. Todo pausado para Libertad. Pelota al fondo, sale. Viene bajando Campuzano, juega para el Guma. Para instalarte industria pública, organización Centro Industrial de Billetón y 2, comunicado al 413-7000 Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicel, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, experiencia accesorios para la construcción. Sanicel proyectando juntos. ¿Qué pasó acá con el árbitro, Germán? Amarilla para Francisco Esteche. Lo que pasa es que salió la pelota a un costado y Francisco Esteche, para evitar que rápido reponga el juego Libertad, lanzó una pelota de nuevo adentro del campo de juego. El árbitro lo descubrió y lo amonestó al volante ofensivo argentino Francisco Esteche, quien por cierto es el primer jugador en el partido que ve la tarjeta de amonestación. Bueno, acá resbala Charpentier, rebaló primero Campuzano, Charpentier con la pelota avanza ahora. A ver cómo resuelve este Tempertarí. A ver, Rodrigo, qué pelota para Esteche, más gol, le pegó, tiró. Tapó el arquero, Ricardo. Me pareció que estaba offside, sí, ahí está. 20 años después, el asistente y el VAR se dan cuenta que estaba offside Esteche y nosotros al inicio de la jugada. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad y litros indica Diego Iván. El partido está 0-0. Eso seguro Chaco. La pelota para el fondo, tiene Lucena, juega para Libertad, de baja sobre punta derecha. Está moviendo la salida para Campuzano. Campuzano dejó, entregó para Robert Rojas, pone para Iván Franco. Pegadita la raya, gana Iván. Iván se mete para el Gumarelo, juega. Está dejando para Lucena, movió, soltó, entregó, jugó en la zona izquierda. Baja para Jiménez, toca otra vez Libertad, repito, tiene todo a su favor. Falta el gol. A ver, Lucena levantó, pelota arriba, golpe de cabeza, mal rechazo. Viene buscando esa pelota lentamente Gudiño. Está bajando para el fondo, se manda arriba en esa zona, Adorno, falta, pita el juez, tiro libre y hay tarjeta, Germán. Así es, tarjeta de amonestación para Robert Rojas, es el segundo que ve la tarjeta de amonestación en el partido, el primero en el Guma, y después de cometer la falta quedó sentido el propio lateral derecho hoy de Libertad, Robert Rojas. Muy bien, tiro libre para Tempertarí. Libertad va a recibir a River en la Huerta por Copa Libertadores el próximo jueves 14 de agosto a las 21:30. Y Cerro juega el 13, un día antes, ¿verdad? Sí, señor, el miércoles 13 a las 19 recibe Cerro Porteño en la Nueva Olla Estudiantes. Muy bien, sigue en el piso el hombre de Tempertarí, siente mucho dolor también el hombre del Gumarelo, Germán. Sí, en el caso del jugador de Tempertarí es Francisco Esteche, que se toma de la pierna del tobillo derecho, y en el caso de Robert Rojas, quien accidentalmente recibió un golpe, me parece que con la taquilla de Esteche cuando caía ya al suelo, quedó sentido en la zona de la rodilla, aparentemente en la rodilla derecha. Los dos jugadores están siendo atendidos por sus respectivos médicos. En el caso del liberteño ya pudo ponerse de pie, no aún el de Tempertarí. Bueno, ahí estamos viendo a Escobar, que está debutando como técnico de Tempertarí, indicaciones a Rodrigo.
Creo que no, Charpentier y Gudiño y Charpentier, Germán. Así es, a los dos futbolistas argentinos, por los gestos que está realizando, le indica a Gudiño que puede hacer un movimiento de costado hacia el medio. Es el gesto que está realizándole al ofensivo hoy, que se desempeña como extremo en Tembetar. Y Charpentier, por supuesto, principal referencia en la delantera del Tembe. Muy bien, tiro libre para la visita. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, aportación a tu colocación de vidrios templados, de acero, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Tiro libre acá. Bogarín comete falta, te pide tarjeta, tiro libre para la visita. Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones, te recomendamos Cordeiro, mayor tecnología, mejor precio, encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. Con Gómez y para hacer un crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y para tu mejor opción. Tiro libre para Tembetar. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares en América, Beteta, Huaco, Reñología, Villarrica, Cabazos, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal, tu fines de semana puede ser perfecto con un chorizo calabresa con queso y tocana con hilo azalaco. Picante o tradicional, Lupiza, calidad desde su origen. Le va a pegar Gudiño. Conversa, si le pega bien. Si le llega a entrar bien a esa pelota, puede ser un golazo. Gudiño está preparado para pegarle. Atento el arquero Mourinho. Se le acercaba a Rodrigo Rojas, repito. Si mide bien, si calcula bien, puede la pelota entrar adentro. A ver, le pegó Gudiño. Bueno, no dije nada, Ricardo. No le pegó bien, le pegó mal. Gudiño intentó ponérsela por encima al otro palo, pero no, se desvió inclusive la pelota. Cobró también con delay el córner el árbitro del partido. Tiro de esquina para Tembetar. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Es Gudiño el mismo hombre, Germán. Otra vez volvió a tomar la pelota el ofensivo argentino. Muy bien, le va a pegar Gudiño, tiro de esquina. A ver si la aprovecha Tembetar en esta oportunidad que tiene. Es una pelota parada, Gudiño. Le pegó, pelota en el aire, cabezazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Morata! ¡Gol! De Tembetar. Y les decía, tenía que aprovechar una, porque todo fue para Libertad y no pudo concretar, salvo el gol anulado. El resto todo Libertad, pero alguna oportunidad tenés que tener. Si tenés con estos equipos alguna chance, lo tenés que aprovechar sin ninguna duda. Del tiro de esquina, el centro de Gudiño y el cabezazo de Morata. Llegó Morata, ¡qué cabezazo de Morata! La pelota al poste derecho del arquero libertino. ¡Qué testazo! ¡Qué cabezazo! Y concretó nomás. Tembetar. ¿Sabe cómo está la cosa? Tembetar le gana Libertad por 1-0. Monumental. Parecía que el tiro libre iba a ser gol, pero el tiro libre se desvía levemente en la barrera. Termina en un tiro libre de esquina, le vuelve a pegar Gudiño y ahí salta Marota para poner el cabezazo, para dejar sin chances al arquero, que tuvo, me parece, un cierto grado de responsabilidad. Lo cierto y lo concreto que Tembetar, de haber sido dominado en casi todo el primer tiempo, lo gana por 1-0. Sí, señor. El gol, ¿en qué minuto? 34 minutos, primera etapa. Gana Libertad, ¿qué digo? Gana Tembetar por 1-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. 1-0. Y su seguro Chaco. Muy bien. Marota el gol, repito, Marota. Marota, se entendió Gustavito, Marota de cabeza. ¡Qué testazo de Marota! Para que Tembetar gane el partido por 1-0, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de tiro de esquina felicidad. para Libertad, pelota en el aire, va el rechazo, pelota en la zona derecha. Amaro B6, el lujo, elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690, hace tu test drive terreno en 10. Redes @ Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solares Fertilizer Paraguay. Bueno, Germán, ¿qué pasa con el técnico de Libertad ahora? Fue a conversar ahora con su asistente Cristian Riveros inmediatamente después de la concreción del gol de Tembetar. Sí, Darío.
Desde Los Viñedos te hablamos en Mendoza, que Copas un brindis por la amistad. Representa Distribuye Productos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Banco celebra el Día de la Amistad hasta hoy, 31 de julio. 25% ahorro con tarjeta de crédito Banco. En restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Banco crece desde la raíz. Marota, qué cabezazo de Marota, tremendo el cabezazo. Él es argentino, Germán, Marota. Así es, el defensor central argentino proveniente de categorías menores a la primera división del fútbol argentino, Nicolás Marota, el central que llegó para este torneo en el Tembe. Qué cabezazo, realmente, repito, Marota, tremendo el cabezazo, gana Tembetarí por 1-0. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Sí, señor. Marota, tremendo, repito, una vez más, no voy a cansar de decirlo, tremendo el cabezazo de Marota, ¿eh? Tembetarí le gana Libertad por 1-0. TV Tokio, 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento, Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con una caricia 2 litros, fruto tu cubo favorito, Yavirá Caricia. Tiro libre para Tembetarí. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento y un obsequio. Rumbo Ceseo de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año. Hasta el 29 de noviembre, Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Quién le pega esa pelota a Rodrigo, Germán? El capitán del Tembe. Le pegó Rodrigo, pelota en el aire, cabezazo otra vez de Marota, vino, pelota se desvió, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Qué bien cabecea Marota, Ricardo F. Es bueno, se le va bien el central del conjunto de Tembetarí. Y señor, tiro de esquina para Tembetarí. En Bristol, lavarropa medida 18, cuota 139.000. Secarropa medida 18, cuota 169.000. Puedes ganar la Volkswagen Tijuana 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas: estufas, brazadas, edredones y mucho más. Redes @ el Ahorrazo supermayorista. Tiro de esquina pertenece a Tembetarí. Agosto liquida Punto Farma al 31 de julio al 3 de agosto hasta 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso parrilleros Matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad y alentar la selección. Libertad pierde aquí en la Huerta, gana Tembetarí con el gol de Marota, gana por 1-0. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1 reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. La pelota a la derecha, el centro por arriba, será tiro de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu verde. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, ya digo, y vamos. Con el gol de Marota, gana Tembetarí por 1-0. Eso seguro, Chaco. Tremendo cabezazo al poste derecho, está ganando Tembetarí. Qué victoria está logrando por ahora el Tembe, que necesita imperiosamente de los puntos. Está jugado en el promedio. Pelota larga a la derecha, saque de costado para Alguma. Posgrados, medias becas del 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Unive.edu.py. Unive Educación para un mundo en evolución. Mili Empeño, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Carlos Concepción, Mili Empeño. Tiro de portería para la visita. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Mema y Flores con usted los 365 días de las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como Mema y Flores. Es su primer gol con la camiseta de Tembetarí, Darío Colmán. Estamos hablando de Marota, su primer tanto con la camiseta roja y verde, ¿o no? Sí, señor, su primer tanto con la camiseta de Tembetarí para el jugador Nicolás Marota. Muy bien, pelota al fondo, tiro de portería para Chena, le pega esa pelota. El bar chequeando y sí confirmado el Lincoln y se dice el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, el ritmo que se pegan y sí, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar morteros de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu caso con Zika queda bien. ¿Qué pasa, Germán? El arquero Jorge Chena le reporta al árbitro un problema en uno de los muslos, en el muslo derecho. De allí se toma, de hecho se baja el pantaloncito para mostrarle el muslo que supuestamente, en el que supuestamente se siente afectado el golero del Tembe. Por eso autoriza el ingreso de los médicos, el juez del partido, y ya lo atienden al golero en su área. ¿Quién es el arquero suplente de Tembetarí? Tomás Canteros.
Canteros, ¿con ese? ¿O sin ese? No, con ese, Tomás Canteros, con Canteros. ese final. Este Exacto. no es paraguayo. No, argentino de 24 años. Argentino de 24 años, últimamente en Lanús. Muy bien, ahora se recupera China, será tiro de portería para Tembetaré. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y perfecto socorro en Ñemby. Venta 093-309-813. Rey San Justo Hierros. Compra cortes edición limitada Albirroca Chortipif y participa por un bicicleta lleno de productos y más. Chortipif, sponsor oficial del Albirroca. Con el gol de Marotas y Ricardo. Bueno, tiene que tener cuidado el conjunto de Tembetaré porque tiene Marota, Esteche, Charpentier y Gudiño, 4 extranjeros, ¿verdad? Así es, ellos son en total los 4 extranjeros, todos argentinos. Ajá, ¿y este chico es el arquero suplente? Es argentino también, entonces es no. arquero, tiene 20... Pero tiene que hacer 2 cambios, entonces sacar un extranjero y poner un paraguayo y después cambiar el arquero. Sí, para no meter la pata como pasó en 2 ocasiones ya en nuestro fútbol, bien recordadas. Una con Libertad justamente como protagonista y otra con Luqueño. Muy bien, la pelota para Libertad. Está dejando esa pelota Bogarín. Juega para Lucas Sanabria. Le pegó Lucas. Pelota al poste y afuera. Y va buscando otra vez Libertad. El balón para Hugo Fernández. Tira a la derecha. Avanza Hugo. Va a empatar a Libertad. Logró el centro. Tiró. Cabezazo al medio. Dejó correr China. Sí, Ricardo. Buen remate de Lucas Sanabria. La pelota que pegó en el palo. En realidad fueron Libertad y Guaraní, Germán. Exacto, ese es el caso de Luqueño. Había cometido la macana el técnico en aquel momento, pero quedó sin efecto porque Luqueño había terminado perdiendo el partido, así que en vano iba a hacer la protesta. Tenés razón, Ricardo, las 2 veces que valieron las protestas y perdieron los equipos que habían cometido ese error fueron Libertad y Guaraní. Muy bien, acá tiro de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Es Lucas. Lucas Sanabria, el capitán liberteño. Muy bien, le va a pegar Lucas, tiro de esquina. Libertad por empatar el partido. Le quedan minutos a este primer tiempo. A ver si empata o no. El Libertad le va a pegar Lucas Sanabria. Le pegó pelota en el aire, el rechazo. Pelota a la derecha. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Más información sobre Nicolás Marota, el jugador de Tembetaré, con un recorrido particular. Arrancó en Crucero del Norte, de allí fue a la Aurora de Bolivia, luego a Boca Unidos de Corrientes, de allí pasó al Binacional de Perú, pasó por el Atlético Bucaramanga y últimamente estuvo en el fútbol de Grecia, en la segunda división. Jugó en el Calitea y en el Chania, y de allí llega libre a Tembetaré. Correcto, Darío, pelota al fondo, tiro libre para la visita. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Tiro libre para Tembetaré. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que elimina inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban agosto, liquida 1, 2 y 3 de agosto, más de 35 sucursales. Precios inigualables y ofertas. Electroban mejorando tu calidad de vida. Tiro libre para Tembetaré, le pega Ferreira. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros. Villa, Diego Iván. Con el gol de Marota, Tembetaré gana 1-0 a Libertad. Eso seguro, Chaco. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. ¿Cuántos minutos se juegan, Germán? 3 minutos más, Diego, se extiende hasta el minuto 48 esta etapa inicial. Muy bien, correcto. Corresponde salida para Libertad. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que elimina inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban agosto, liquida 1, 2 y 3 de agosto, más de 35 sucursales. Precios inigualables y ofertas. Electroban mejorando tu calidad de vida. Ya termina primer tiempo, Darío. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Guaraní Goleo Meliano 4-1. Miles y millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. En Wizard 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Wizbook. Clases presenciales online, formata al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Sí, señor, sí, señor. Después viene el play. La pelota sobre punta derecha, saque de costado, pertenece a Libertad. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Stock anuncia sexta edición de Los Imbatibles. Los mejores precios del país disponible en todos los supermercados Stock. Stock Express y onlinestock.com.pe. Le pegó Lucas
Afuera el remate, Ricardo F. Bueno, los zurdos le están pegando mucho al arco. El primero fue un remate de Huguito, terminó en gol, pero posición adelantada previa, no valió. Después le pegó Lucas Sanabria al palo, ahora le volvió a pegar Lucas Sanabria que pasó cerca, busca el empate con remate de media distancia a Libertad. Muy bien, tiro de portería, termina la primera parte. Lo mejor para tu moto, tu camioneta, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil porte los paraguayos. Marota, con el gol de Marota, gana Tembetaré. En Concasa empieza tu historia con pasaporte duradera. Acá el ladrillo te cobra más cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Hace tu test drive en una ascensión que y participas automáticamente para ganar un Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentí el camino confortable. Ya termina primer tiempo. Descuentos reales en Farmacia Catedral, hasta 60% de descuento con todos los medios de pago en todos los canales de venta. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Con Mango Cobra concurre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, sales difíciles, empezar a vender con Mango. Descárgala. La pelota larga a la derecha, repito, Marota, el gol de cabeza, tremendo el cabezazo de Marota. Está ganando Tembetaré por 1-0. La pelota a la derecha, viene buscando a Campuzano, juega y esto termina su primer tiempo. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. 5021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación Sachet Fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Muy bien, termina primer tiempo, vestuarios. Tembetaré la visita, gana Libertad 1-0. Monumental. Relato Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Germán en una presentación de... Quitador para acá, olor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cepellala, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Arturo Aquino, vicepresidente de Tembetaré, habla. Victoria, ahora, como ya saben, a varios partidos que no podemos ni siquiera empatar, ¿verdad? Ahora contra un equipo muy grande, muy poderoso como Libertad. Estamos pasando un poquito mal, pero bueno, también los muchachos van a solamente corregir muchas cosas en el segundo tiempo y esperemos que podamos controlar un poquito. La vuelta de un hijo pródigo, por así decir, como es Luis Escobar. Luis es un profesor que estuvo con nosotros siempre desde el proceso de la B, se fue, volvió, es un gran estratega, está pasando por un buen momento, estaba en el equipo de Olimpia Itá, en zona de ascenso, él ascendió con el equipo de Paraguarí. Bueno, yo creo que hay que aprovechar esas cosas también que tienen los técnicos ahora cuando están pasando por buena racha. Hoy, vicepresidente, se cumplió uno de los criterios principales contra este tipo de equipos, ¿no? La primera, quizás la única en lo que va del primer tiempo, adentro. Sí, sabemos que a veces cuando no puedes llegar tenés que aprovechar las pelotas paradas. Y eso estamos haciendo bastante bien también, con el profe también estaba corrigiendo muchas cosas. Tenemos altura, tenemos gente de cabecea muy bien y hoy, por suerte, mandamos adentro. Arturo, ¿qué te parece que hay que mejorar para este segundo tiempo puntualmente? Y más que nada la concentración. Libertad tiene jugadores muy dinámicos, individualmente te pueden hacer daño, entonces la concentración más que nada los primeros 10, 15, 20 minutos y después empezar a haber espacio, porque Libertad es un equipo que tiene que salir a ganar, siempre propone y van a haber espacio y ahí es donde vamos a poder hacer daño. ¿Cuáles son los cambios que hace el técnico Luis Fernando en relación al partido anterior? Y no tuvo mucho tiempo todavía él para trabajar, ¿verdad? Se sumó, más que nada, él tiene su idea, ser un poquito más directo, la posesión no es que nos conviene tanto en este momento, ¿verdad? Pero bueno, como te dije, empezar de a poco, él vio que tenemos gente grande por arriba, gente fuerte por arriba y estamos apostando un poquito por eso. Eran las palabras de Arturo Aquino, vicepresidente de Tembetaré, observando el partido aquí en el sector preferencial, compañeros. Lo vi a Julio Enciso, Germán. ¿Vos lo viste a Julio Enciso recién? Creo que está por acá. Vino a su compañero Germán. Por ahí lo vi a Julio Enciso. Vamos a recorrer, seguramente está hacia el sector liberteño precisamente. Las veces que él suele venir a ver jugar a Libertad se coloca del centro hacia la derecha, así que un pequeño recorrido para ubicarlo. Sí, señor, sí, señor. Ahí es muy difícil que lo pueda ver, pero tranquilo, Germán, tenemos uno más mientras le esperamos a Ricardo. ¿Te parece? Podemos hacer una nota más, Germán, cuando quieras. Muy bien, a ver, vamos a conversar con Alberto Román.
acá lo tengo cerquita. ¿Te parece bien un segundito, Diego? Adelante. Con Adalberto Román, técnico de una de las... para fútbol a lo grande, Monumental, que decir el desempeño primero. Y la verdad que bien, lastimosamente estamos, pero eso es porque intentando, el rival sale, nos complicó algún primer tiempo, pero el segundo tiempo tenemos problemas con tu Volky, y poder empatar y ir con todo para ganar. Bueno, ahí te va a auxiliar el compañero Luis. Germán, ¿qué te...? Sí, van a hacer un cambio ahí en un ratito. Nos quedábamos entonces con las palabras de Adalberto Román, jugador del conjunto de Libertad. No sé si volvemos con él. ¿Volvemos con él, Germán, o cómo hacemos? Ahí sonamos bien, ¿verdad, Ricardo? Ahí sí. Si te parece, retomamos la conversación un segundito más. Sí, adelante. Gracias. Vamos a bajar de nuevo hasta él. Adalberto, se había cortado recién la comunicación. Queríamos escuchar tu concepto sobre los primeros 45 minutos del equipo liberteño hoy. Dominante, pero terminando perdiéndolo. Sí, la verdad que un descuido, nos metieron el gol, pero creo que el camino está bien, estaban insistiendo. Lastimosamente no pudimos abrir el marcador, pero ojalá que el segundo tiempo podamos ya recortar y tratar de revertir esto. La puntada final nomás prácticamente falta, ¿verdad? Porque en general movimiento de pelota, orden, por lo general se tuvo. Sí, están jugando con muy buen equilibrio, defensa y ataque. Lastimosamente, como digo, el gol nos sorprendió y ahora ahí directamente a tratar de empatar porque tenemos juego, solamente falta la puntada final, como decís, y ojalá que en tanto tiempo ya podamos estar con más suerte, vamos a decirle, para poder meter el gol. Como uno de los técnicos de las inferiores, no sé si a tu cargo llegó a estar el chico Joaquín Marín, que hoy está en la primera. ¿Lo llegaste a conocer, lo llegaste a dirigir? No, yo ahora recién estoy entrando, no le tuve, pero tiene muy buen concepto y juega bastante bien. Gracias. Eran las palabras de Adalberto Román, uno de los entrenadores de las divisiones inferiores de Libertad, y como citaba recién también Ricardo, exfutbolista de Libertad justamente. Bueno, correcto, gracias Germán. Claro, Adalberto Román, quien no conoce la historia de Adalberto, ¿verdad? Cuando pasaba por Libertad, cuando empezaba. Jugó en Cerro también acá, en Paraguay, y fue en su momento convocado por la selección, si no me equivoco. Entonces un jugador con mucho recorrido. Hoy de vuelta a la institución, hoy de vuelta al club Libertad, donde está en las divisiones inferiores junto a otros compañeros suyos. También creo que Torito por ahí también anda, ¿verdad, Germán? Sí, él es uno de los técnicos de una de las sub-17, si no estoy acordado, es Jorge Torito González. También recientemente acoplado al cuerpo técnico de divisiones inferiores del Club Libertad. Correcto, entonces también es bueno que los clubes hagan esto, ¿verdad? A los exjugadores, a los que pasaron por la institución, que le den trabajo, no siempre porque les falta o porque no están bien económicamente, que creo que no tiene que ser el caso, pero sí para que puedan ejercer, para ir formando técnicos que después le van a servir también a ellos, ¿verdad? Le van a servir al club. Para la formación de talentos, por la experiencia que tiene, porque el que jugó al fútbol tiene una ventaja por sobre eso. Algunos pueden ser ojeadores también, ¿por qué no? Y descubrir talentos nuevos para que Libertad los tenga y los pueda vender en un futuro no muy lejano. Pero yendo al partido, la preocupación de Libertad estará en qué pasó en la jugada del gol, cómo se descuidó, porque él le cabeceó Marota.
a la defensa para poner el primero, porque el partido fue muy favorable a Libertad en cuanto a tenencia, en cuanto a acción de juego, en cuanto a creación y a oportunidades también, pero lo está ganando Tembetaré. Y si uno hace de repente un repaso por lo que fue esta primera fecha, lo que fueron los primeros partidos de esta fecha, la fecha 5, encuentra a un Nacional dominando a Sportivo Luqueño, pelota parada, patea Walter Rodríguez, gol del Sportivo Luqueño que abre el marcador y después se queda con la victoria el conjunto de Luque. Después, el partido de Cerro Porteño con 2 de Mayo, pelota parada, golpe de cabeza, rebote y Ramírez hace también el gol para 2 de Mayo que lo iba ganando por 1-0. Es algo que se tiene que tener en cuenta. La pelota parada hoy puede definir un partido. Y la pelota parada es más que importante, ya sea en un tiro libre, donde el arquero tiene que armar bien su barrera para evitar que le hagan un gol. Y después va a ser todo mérito del pateador si es que consigue superar la barrera o se la clava al arquero en su palo. En el juego aéreo también, cómo marcar, sin marcar en zona, sin marcar mixto, sin marcar hombre. Lo cierto en lo concreto que se dieron jugadas y que terminaron en gol con pelota parada. Y hoy también el conjunto de Tembetaré está ganando este partido gracias a una pelota parada, un tiro libre de esquina y el cabezazo de Marota para poner el primero y el único que va del encuentro. Anteriormente convirtió Huguito Fernández, pero fue anulado por un offside en el lateral cuando tenía la pelota Franco. Después remates en el palo, o remate en el palo, el de Sanabria. Otro remate de Sanabria que pasó cerca, pero Libertad que parecía se iba a quedar con la primera etapa, por lo menos ganando por 1-0, ¿por qué no? O empatando, en el peor de los casos. Ahora lo está perdiendo, que sí es el peor de los casos. Perder el partido jugando de local y habiendo sido protagonista en casi todos los 45 minutos que se jugaron. Pero vamos a lo importante, vamos al gol de Tembetaré, al gol de Marota en un tiro libre de esquina, un cabezazo que deja sin chances al arquero Morínigo, que últimamente está mostrando algunas dificultades, algunas flaquezas, pero eso lo va a tener que corregir el técnico Patito Sergio Aquino. Recordamos el gol a los 34 minutos, el gol de Marota en el relato de Diego Iván Ruiz. Tiro de esquina, a ver si la aprovecha Tembetaré en esta oportunidad que tiene. Es una pelota parada, Gudiño. Le pegó pelota en el aire, cabezazo. Gol, 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 gol. Marota. Gol. De Tembetaré. Marota de cabeza. Y les decía, tenía que aprovechar una. Porque todo fue para Libertad y no pudo concretar. Salvo el gol anulado. El resto todo Libertad, pero alguna oportunidad tenés que tener. Si tenés con estos equipos alguna chance, lo tenés que aprovechar sin ninguna duda. Del tiro de esquina, el centro de Gudiño, la pelota al poste derecho, Marota de cabeza. ¡Qué testazo! ¡Qué cabezazo! Marota. Y concretó nomás. Tembetaré. ¿Sabe cómo está la cosa? Tembetaré le gana Libertad por 1-0. Para que no queden dudas, el cabezazo del central de Marota que gana en el aire y puede conectar de cabeza y darle el primero a Tembetaré, que si llega a sumar de a 3, qué felicidad para ellos, ¿verdad? Para volver a ilusionarse, para volver a pensar en una remontada heroica en el campeonato, ganarle a uno de los pintados como lo es Libertad y esperar de vuelta qué se puede hacer en los partidos que restan. Después de este van a restar, ¿cuánto? 17 partidos para que el conjunto dirigido ahora por Escobar pueda pensar en una remontada y salvarse de manera heroica. Ya pasó que equipos que estaban casi condenados se salvaron. Pasó con Tacuarí en su momento. Pasó con el Sportivo Luqueño cuando Pablo Caballero era el técnico, que lo salva faltando muy poco o casi en la última fecha. Lo salva al equipo cuando parecía condenado. Entonces la esperanza es lo último que se pierde, dice aquel viejo refrán.
y creo que tiene que aferrarse a eso el conjunto de Tembetarí, que mal no juega, pero que no hace goles. Hoy lo hizo y hoy por supuesto lo está ganando y lo está ganando bien. Me acuerdo ahora de ese partido que también se ponía en ventaja con Recoleta, que lo ganaba 1-0 y después se lo dieron vuelta. Entonces el tema es así, saber aprovechar las oportunidades cuando las tiene y después saber defender. La diferencia que está consiguiendo en este partido y en los partidos que estuvo adelante y después los perdió, por supuesto no va a ser fácil, porque Libertad va a salir a jugar de manera diferente el segundo tiempo, casi con la obligación de ganar. Cuando veo que va a preparar un cambio, creo que es Melgarejo el que va a ingresar en el conjunto liberteño, Germán. Así es, Lorenzo Melgarejo, casaca 10, el primer cambio por parte del técnico Sergio Aquino. No lo veo retornar al juvenil Joaquín Bogarín, así que probablemente será el reemplazado. De hecho que ya están 10 en cancha los de Libertad, solo falta Lorenzo Melgarejo y justo el que no está es Bogarín. Vamos a confirmar en breve la modificación con el cartel luminoso. Muy bien, correcto, señor. Ahí está entonces Melgarejo, va a pisar la cancha. Darío Argüeño. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas preparadas y disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Con Selby Power puedes viajar y vivir una experiencia única en México, Brasil y ganar más de 50 premios mensuales. Descubrí más en cel.com.py y participar. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Evidentemente se fue Bogarín, Germán. Tal cual, como lo preveíamos, entra con la 10 Lorenzo Melgarejo, no volvió a la cancha Joaquín Bogarín. Primer cambio de Aquino en el Guma. Muy bien, señoras y señores, arranca el segundo tiempo. Va a autorizar Blas Romero. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. Del 9 al 23 de agosto en Asunción. Camiones Picajo, TMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomar Automotores JMC Paraguay. Arrancó el segundo tiempo. Monumental. Relatando Diego Iván. La pelota para el fondo, sale Morínigo, juega pelota al fondo, está entregando esa pelota Campuzano. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Falta a Lucena, tiro libre para Libertad. Disfrutar Lactolande, brutal yogur favorito de todos. Lactolande Top of Mind por 11 años consecutivos. La caja motor cumple 40 años en el mercado, puedes ganarte una Toyota Rosso, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja motor. La pelota para el fondo, pelotazo largo. Viene buscando esa pelota. Lucas Zanabria pone para Lorenzo. Lorenzo Melgarejo dejó para Lucas. Levanta el centro, tiró el capitán de Libertad. Pelota zona derecha. La marca de Teche. Pelota a mitad de terreno. Ven y divertirte el casino Hotel Sol. Juega en nuestro casino online más de miles de lotes. Estamos en el hotelsononline.com. Calidad lo que estás buscando. Tú arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Tembetarí gana por 1-0. Suplimales te llevan la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tú compras de 200.000, generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Energy Gas, llegate a tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota arriba, golpe de cabeza, pelota en costado, lateral a la derecha o a la izquierda, perdón, pertenece a Libertad. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Viliendo 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Esto es Fútbol a lo Grande, estamos por Monumental, estamos para todo el país en la 1080M. Esto es, repito, Fútbol a lo Grande, Tembetarí gana 1-0. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, habilidad Cibellame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Germán, ¿vos lo viste jugar al técnico de Tembetarí, a Luis Fernando Escobar, como jugador profesional? No tuve la oportunidad de verlo. Excelente mediocampista, volante mixto era Ricardo, ¿verdad? De 8 jugaba él. No me acuerdo bien de qué jugaba, pero sí. ¿Campista era? Sí. En Luqueño jugó mucho tiempo. Yo me acuerdo de Luqueño. Luis Fernando Escobar. Sí, volante mixto, si mal no recuerdo. Pelota a un costado, será saque de costado para Tembetarí. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como todo lindo. Ford tiene etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito, Yavirá Caricia. Sí, señor, creo que ahí Darío Colmán nos va a un repaso. Creo que con muchos partidos
De hecho, creo que se retiró en Luqueño, pero en Luqueño jugó mucho tiempo Luis Fernando Escobar. La pelota al medio sale. En esa zona viene buscando esa pelota. Lentamente Rodrigo Rojas puso la pelota a un costado. Va la marca. Tiene Jiménez. Cuidado con esta. Cuidado con Libertad. Jiménez colocó. Marcó Cáceres. Pelota a la punta derecha. Sale Tembetaré. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, ofertas en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si mal no recuerdo, también creo que vistió los colores del Rayadito de San Lorenzo. Tiro libre, pertenece a la visita. Luis Fernando Escobar en su carrera como jugador pasó por Sportivo Luqueño, por Colegiales, Cerro Porteño, 12 de octubre, también estuvo por el Santa Lucía del fútbol de Guatemala, estuvo por San Lorenzo y por Nacional. ¿Y qué puesto era? ¿Te aparece ahí, Darío? ¿Mediocampista era Luis Fernando? Mediocampista, sí señor. Correcto, sí señor, me acuerdo perfectamente. Tiro libre para Tembetaré y le pega a Rodrigo. Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones, te recomendamos Cordeiro, mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. Con Gómez y para acción, crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. ¿Cuántos años tiene ahí? ¿Cuánto te parece la edad de Luis Fernando, Darío? 50 años, nacido el 25 de abril de 1975. Sí, señor, yo tengo 45, sí, me acuerdo perfectamente. ¿Cuántos años tenés, Ricardo, vos? 52. 2 años mayor. ¿Vos, Darío Colmán? 27. Para nacer. La pelota al fondo sale. ¿Tenés 27 en serio? Sí, señor. Perdón, con todo respeto lo digo. Yo te ponía un poquito más, Darío. Te ponía 33, 34, pero qué joven. 27 años tenés, Darío. Sí, señor, 1 de marzo del 98. ¿Y vos, Darío Arguello, cuánto tenés? 42. Muy joven también. Pelota al fondo, sale Libertad. Unizarse, Central España 330, San Lorenzo, filiales en América, Peteita, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo, Pilar, Unizal. Tu fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierba salaco. Picante tradicional o pizza calidad desde su origen. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Pedro Chaco, precio y calidad de litro exacto indica Diego Iván. Tembetaré con el gol de Marota. Gana 1-0. Y su seguro Chaco. Con esta victoria, ¿cuántos puntos tienen al promedio? Le quedan, bueno, son muchas fechas, Darío, pero súmale, sirva Tembetaré. ¿Es así o no? Suman el promedio, pero todavía queda bastante lejos, por ejemplo, de Recoleta, que es el que divide por la misma cantidad de partidos, porque queda 12 puntos del equipo de Recoleta. ¿Pero le pasa o no a General Caballero con esto, si se mantiene? Todavía no, porque sigue último, promedio de 0.778. General Caballero tiene promedio de 1.035. Correcto. Muy bien, pelota al medio. Sale buscando Tembetaré y pelota al medio de cancha. Amaro P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49.900, cuotas $690. Hace tu test drive todo terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. La pelota a la derecha, pelota larga, cortita. Viene bajando esa pelota. Tembetaré con Gudiño, le pegó, tiró. Pelota en el aire, cabezazo, Roma Roja. Pelota en media cancha. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, al ganarlo cambia todo. Con Kington tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kington Chaco. Me respaldo total. Bueno, Ricardo, muy parecido al primer tiempo. Todo pertenece a Libertad, tenencia, digo, posesión. Sí, tiene mucho la pelota Libertad, pero no daña. Y esa es la tenencia que no sirve en el fútbol, porque si no está cerca del arco rival, de nada te sirve tener la pelota. Sí, señor, pelota al medio, sale Franco para Libertad. Bangkok celebra el Día de la Amistad hasta hoy, 31 de julio, 25% de ahorro con tarjeta de crédito Bangkok en restaurantes, bodegas, peluquería y más. Bangkok crece desde la raíz. Desde los niños de la Moción Mendoza, que Copa su brindis por la amistad. Representa Lorenzo le pegó. Gol de Libertad. Lorenzo Melgarejo de zurda al medio del arco del arquero Chela. La jugada a la izquierda, el centro de un zurdo, de Huguito Fernández, de zurdo a zurdo. Esa fue la jugada de Libertad y el gol de Lorenzo. Aparece Lorenzo. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad empata. Libertad 1, Tembetaré 1. Monumental. Un golazo realmente por la jugada previa, porque pica Melgarejo prácticamente en la mitad de la cancha, levanta la cabeza y empieza la galopada, se mete cerca del área y jamás se pensó que le iba a dar la pelota a Huguito, porque él estaba mirando como para pegarla al arco. Pero con la categoría, con la calidad, con la experiencia que tiene, con los años, pone la pelota
cerquita de la línea de fondo. Ahí Huguito, que acompañó siempre la jugada, le pega de zurda. Perfecto el centro para el remate también de zurda de Melgarejo y el empate de Libertad. Momento del gol. 7 minutos, segunda etapa. Tiro libre para Tembetaré. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol para cada olor de un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sobellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro libre para Tembe. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra en la calle con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el acaricia 2 litros, fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Lorenzo puso el empate para Libertad. Desde los Piños te hablamos en Mendoza, que Copa su brinde por la amistad representa distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Si contratas una póliza de automóvil por primera vez, tenés 25% de descuento en un obsequio. Rumbo CCA de Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Qué pasó acá, Germán? Está dolido el hombre liberteño. Sí, Lucas Sanabria, una de las piernas parece que, en realidad de la zona lumbar, de la espalda se toma el capitán de Libertad, gira y todo, ahí tendido en el suelo. El árbitro verifica lo que le sucede y permite el ingreso de los médicos para que lo atiendan al volante y esta noche capitán liberteño. Muy bien, Guaraní goleó a Meliano 4-1. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Bristol, lavarropa medida 18 cuotas, 139.000. Secarropa medida 18 cuotas de 169.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Intermedia, partidos para mañana. Guaraní de Fran Rubeñol, las 4 de fondo, 12 de junio. Santaní 18:30. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Kevin Parzahuk fue presentado oficialmente como refuerzo del Montevideo Wanderers. Llega cedido a de Godoy Cruz. La pelota para el fondo, sale el zaguero Daquer, jugó sobre la izquierda para Jiménez, toca la pelota el Gumarelo. Invierno y en el ahorroso encontrás todo lo que necesitas, estufa, frazadas, edredones y mucho más. Redes, @el abrazo supermayorista, entérate de todas las novedades. Agosto liquida de Punto Farma del 31 de julio al 3 de agosto hasta 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. No es por el jugador, no es por Kevin, ni mucho menos, pero me acuerdo cuando se estaba jugando el Sub-20 que dirigía Bobadilla, era Kevin Parzahuk el goleador, ¿verdad? De Paraguay. Sí. Y te acordás que empezaban a hablar que lo quería el Real Madrid, que lo quería... Ah, no, ese era Alan Will. Alan Will, bueno, entonces no. No, digo, por más que sea Alan Will, que muchas veces que ha de pasar por la cabeza del jugador cuando hace 1 o 2 goles o está en una selección menor y empiezan a decir que hay ofertas de todos lados, ¿verdad? Que quieren pagar no sé cuántos millones de dólares y en su club está ganando 3 millones. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litro Chaco indica Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Y repito, no lo digo ni por Kevin, ni por Parzahuk, ni por nadie en especial, sino como me vino a la cabeza y me equivoqué de jugador. Pensé que era él y era Alan Will tenía razón. Pero pasa en muchos clubes, no solamente acá en el fútbol paraguayo, en el fútbol mundial, que te piden por ejemplo, la cláusula de contrato ahora de Maravilla Martínez, 120 millones de dólares. Así mismo. Y preguntarle cuánto gana. No se compadece la cláusula con lo que gana. Pero gana mucho en Racing. Gana mucho. Eso puso por lo que pasó con Salas. Claro, eso fue más una joda que otra cosa, ¿verdad? Pero hay rescisiones de contrato de jugadores que salen 10 millones de dólares y el jugador gana poquísimo. ¿Y el de Galarza cuánto sale? El de Galarza, si mal no recuerdo. River 100. Le puso una cláusula a Galarza, 100 millones de dólares o no. 100 millones de euros. Ahí está, fíjate. River lo trae Galarza, jugador de la selección, a Mati Galarza, muy buen futbolista. Completo Mati Galarza. Ricardo F, 100 palos puso River. ¿Y vos sabés cuánto puso? Así nomás. Una lo grande por mí. No para nada. Tiro libre para Libertad. Embutido Fran chorizo con queso para el matambrito en la línea Gómez libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad y la la selección. En Vileta, zona residencial, salida rotas importantes. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Excelente, Ricardo. Pelota al fondo, sale Libertad. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1 reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Posgrados, medias becas del 50% matrícula
cuotas en doctorados, maestrías y más. Imponive.tu.py. Unive Educación para un mundo nuevo. Y hablando de Salas, dicho sea de paso, está lastimado, no viene, no va a jugar contra Libertad acá, no viene contra... de hecho, no será titular en River, tiene más de 20 días de reposo. La figura, la contratación del equipo millonario, está lastimado Salas y no va a jugar frente a Libertad aquí en Tuyucuá. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota a la derecha tiene Lucena, le va a pegar Lucena, bajó, juega pelota para Huguito. A ver, Huguito Fernández levanta dentro del área, golpe de cabeza, marca Cáceres. La pelota le queda a Lucas Sanabria. Está girando Lucas. Lucas con esa pelota, ¿qué pelota le puso Jiménez? ¿Será segundo o no? ¿Será segundo no de Libertad? Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cáceres, tiro de esquina para Libertad. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. El bar chequeando y sí confirmado el jingle y se dice el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se pegan y se especialistas en tecnología. ¿Qué le pasa al capitán de Tembetarí, Germán? Se toma del posterior derecho, del isquio derecho, como dirían los kinesiólogos. Esto le muestra al árbitro Blas Romero y de hecho ya pidió el cambio. El capitán de Tembetarí ingresa a la camilla para retirarlo a bordo de ella a Rodrigo Rojas. Entonces Escobar llama a Carlos Favero, casaca 38 para él, y también a William Candia, número 10. Vamos a ver, además de Rojas, quién también sale en esta ventana. ¿Qué número tiene Favero? 38. 38, sí. Y Candia 10. William Candia. Exacto, el volante. Muy bien, tiro de esquina para Libertad. Tardamos tu tiempo para levantar paredes. Utiliza el martero de elevación Zika Bol y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y Guerra, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Profeto Socorro y Envío. Venta 01833-309-813. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Glow. Sí, Germán. Se va de la cancha lesionado Rodrigo Rojas. También deja el campo de juego Gabriel Gudiño. El jugador argentino entra con la 38 Carlos Favero y también con la 10 William Candia. Es la primera ventana utilizada por Escobar con estas dos modificaciones. A ver, tiro de esquina, pelota en el aire, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Golpe de cabeza, gol, Aguilar, gol. Libertad, Gustavo Aguilar de cabeza, la pelota al poste izquierdo. Llegó el segundo gol de Libertad. Y estas son las cosas que tienen estos equipos. Estas son las cosillas que tienen estos equipos. De jugadores de jerarquía que cuando quieren realmente te marcan la diferencia. Aguilar de cabeza al centro. El centro de Aguilar conectando con golpe de cabeza. Pone el segundo para Libertad. Jaquet mandó el centro de cabeza al poste izquierdo. Y de perdedor pasa a ganar el repollero. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad gana Tembetarí por 2-1. Monumental. Y todo se origina en una genialidad de Lucas Sanabria cuando tenía la pelota. Y cuando se le acercaba mucho el compañero Jiménez no se la podía dar. Entonces se la pausa, gira y entre dos jugadores de Tembetarí mete el pase a profundidad para que vaya Jiménez, para que el defensor la termine tirando al córner. Ahí queda lesionado Rodrigo Rojas, se vienen los cambios, pero estaba todo destinado para que llegue el segundo de Libertad. Un centro pasado del sector izquierdo al derecho, la devolución, y allá aparece uno que fue a buscar el golpe de cabeza. Hablo de Jaquet, pero como no pudo de cabeza, vuelve a poner la pelota al segundo palo con la pierna. Y qué bien Aguilar para saltar primero y detrás para corregir de la mejor manera el compañero aplicando el cabezazo y dejando sin chances al arquero. Lo perdía Libertad. Lo gana 2-1. Momento del gol. 15 minutos, segunda etapa. Gana Libertad 2-1. Darío Arguello. Compra cortes edición limitada Albiroca. Jordi Bife participa por un bicicleta lleno de productos y más. Jordi Bife, sponsor oficial del Albiroca. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Oro, Primavera, Concepción. ¿A los cuántos el gol, Darío, de Gustavo Aguilar? 15 minutos, segunda etapa. Correcto, gracias, Darío. Los 15 entonces gana el Guma 2-1. El comentario Ricardo es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad.
seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Ceballano en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Libertad gana 2-1. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavirá Caricia con los caricios litros, disfruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. 2-1 gana Libertad. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abra con esa solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abra. Que Ricardo ingresó, Lorenzo Melgarejo y cambió todo para Libertad. Claro, le dio otra dinámica, es más profundo, más vertical, es un jugador importantísimo y una experiencia también que se nota dentro del terreno de juego. Estaba mirando a los canteranos, a los semilleros, Morínigo, Jiménez, Sanabria, Lucena, Bogarín que salió y Aguilar, muchos jugadores, y Franco, perdón, que muchos jugadores tiene de la casa el conjunto de Libertad. A ver, eso por un lado. Y otra cuestión, lo Huguito Fernández. Qué suelto juega en Libertad, Ricardo. Es que Huguito Fernández para mí siempre fue un gran jugador. Incomprendido casi siempre en Olimpia por varios técnicos que pasaron. Pero siempre que entraba o que jugaba aportaba lo suyo. Pero siempre hay también otros jugadores que parecen del agrado de los técnicos. Sí, señor, pelota para China, sale el portero de Tembetarí del fondo. En Electroban, agosto liquida 1, 2 y 3 de agosto, más de 35 sucursales, precios inigualables y ofertas. Electroban mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo genial es tu compañero con nada, tráelo a Arimar y maximizalo con los mejores accesorios. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Pero está mostrando, comparto lo que dice Ricardo, su talento, las condiciones acá en Libertad. Es otro tipo de jugador, lo que dice Ricardo, a lo que mostraba en Olimpia, acá es otra cosa, y los pases que mete en Libertad. Es un jugador exquisito con la pelota. Pelota al fondo, sale Chena. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. ¿Qué pasó acá, Germán? Al piso, Robert Rojas. Al piso, Robert Rojas, y también un jugador de Tembetarí que en la arremetida se lo llevó por delante al jugador liberteño cuando este último ya cortaba el avance de Tembetarí. Los dos quedaron lesionados, aunque en el caso del liberteño ya con ayuda de Morínigo logró ponerse de pie. El otro afectado era el fútbol, exacto, sí, ya también se puso de pie Esteche. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros Actendica, Diego Iván. Libertad gana 2-1. Eso seguro, Chaco. Con esto, Darío, toma 7 puntos Libertad en la tabla. 7 tiene con esta victoria. Asimismo, con este resultado llega a 7 Libertad, alcanza 2 de mayo, queda séptimo en la tabla de la clausura, mientras que Tembetarí continúa último sin puntos. ¿Y la próxima fecha Libertad contra quién juega? En la fecha 6. En la fecha 6 a Libertad le toca visitar la fortaleza del Piquisuri para enfrentar a Ameliano. ¿Y Tembetarí? Tembetarí va a recibir a General Caballero de Mallorquín. Los dos equipos comprometidos. Pelota al medio, 2-1 gana Libertad. En Wizard 10 cuotas de 420.000 lleva tu curso Facebook, clases presenciales online, informate al 0182753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, Ferropares es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Sale Ferreira, juega para Tembetarí, pelotazo largo arriba. Viene buscando esa pelota con el pecho Jiménez, soltando la acción. Jiménez baja sobre mitad de terreno. Deposita la pelota para Campuzano, toca Libertad, pelota al fondo otra vez, juega Yaquén. Le va a pegar a la pelota, juega Sorquero, pelota más atrás para Morínigo. Stock anuncia sexta edición de Los Imbatibles, los mejores precios del país, disponible en todos los supermercados Stock Express y online, stock.com.py. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistonio, punta a punta. Conoce más en bistonio.com.py. Guaraní goleó a Ameliano 4-1. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en la necesidad de nuestro mercado. El equipo fácil por de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera. Acá en ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historia. Tiro de portería para Tembetarí. Hace tu test drive en una Sandión KGM y participas automáticamente para ganar un Tivoli 0 kilómetro. Automotor, sentir camino confortable. Descuentos reales en Farmacia Catedral, hasta 60% de descuento con todos los medios de pago. En todos los canales de venta. En Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. Ricardo. Bueno, estaba observando al PF de Tembetarí medio pasadito en kilo, está Germán, ¿eh? Sí, se le nota. Hay un relieve importante sobre su atuendo deportivo. Bueno, está bien. Eso no le quita la capacidad que tiene, ¿verdad?
Totalmente, el conocimiento que tiene adquirido, más la experiencia, por supuesto, por algo está a cargo de la preparación física de un equipo de primera división. Tiro libre para Tembetaré. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias, alias difíciles y empezar a vender con Mango, descarga la app. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. ¿Quién es el 31 y el 7 en Tembetaré? ¿Quiénes son, Germán? Orlín Barreto, el volante Orlín Barreto es el 31 y el delantero es Steven Pérez, el número 7. Ellos dos serán las siguientes modificaciones en Tembetaré. Él había hecho un gol de taco, me acuerdo, en Bella Lisa, Steven Pérez. De taco fue el gol que hizo, no recuerdo contra qué equipo, pero hizo un gol de taco. Ya estamos con la información, Darío. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Germán, los cambios. Entra con el 31 Orlín Barreto, deja la cancha Cristian Mercado. A la misma vez entra con la 7 Steven Pérez, se va de la cancha el argentino Francisco Esteche. Son el tercer y cuarto cambios de Escobar en el Tembe. Muy bien, tiro de esquina para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega? ¿Candia, William? William Candia, sí. Le va a pegar William Candia la pelota. Le entró el balón, pelota en el aire, golpe de cabeza. Otra vez saltó, creo que fue Marota, Ricardo. ¿Es el mismo o no? Sí, fue el zaguero argentino. Muy bien, pelota al fondo, sale el arquero Morineo. Cocido con leche y la pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinar, prepararse y disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. 2-1, Libertad gana. ¿Cómodo el partido, Ricardo? ¿Te parece muy cómodo? No sé si tan cómodo, pero lo está ganando bien. Y Tembetaré sabe que no puede guardarse nada, por eso va al ataque permanentemente, quiere proponer golpe a golpe. Lorenzo tiene, se desvió, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Libertad. Con Selvi Power puedes viajar y vivir una experiencia única en México, Brasil y ganar más de 50 premios mensuales. Descubrí más en cel.com.py y participa. Imperdible ceremonia de inauguración ASU 2025. Con Thiago PZ acá en vivo, sábado 9 de agosto, Estadio Bueno Defensores del Chaco. Conseguí tus entradas en tuti.com.py. Bueno, a ver, tenemos tiempo, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Diego Iván. Libertad gana 2-1. Y su seguro Chaco. Tiro de esquina para Libertad, Lucena le pegó, pelota arriba, se desvió, tiro, no. ¿Qué pasa acá? Falta el arquero, Germán. Exacto, falta en ataque por parte del jugador liberteño, por eso será salida para la visita. Muy bien, corresponde salida para Tembetaré. Llamen Epica JMC Robusto para cargar más, render mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chaco para Automotores JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Info serrana.du.py. Libertad gana 2-1. La familia multivitamínicos más completo, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja, activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Disfrutar Lactolanda, disfrutar tu grupo favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Este domingo el superclásico en el este del país. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte una Toyota Rosso, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertirte en Casino Los del Sol. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Juguito, qué pelota pone Aguilar con el balón. Aguilar tiene de zurda, dejó para Lorenzo, se equivocó, marca en esa zona. Arriba Barreto, pelota al fondo, sale de aquí para Guma. Calidad, lo que estás buscando, tú arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Suplimales te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tú cómprate 200.000. Generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Guaraní goleó a Mediano 4-1. Energigas llega hasta tu casa, vende más instalaciones gratuitas de libre 021 728 9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial del Litono y 2. Comunicate al 413-7000 Paraguay Inmobiliaria. Estamos con Ricardo, estamos con Germán Tigner, estamos con Luis Andrés en la parte técnica, como usted ha visto en los controles, con los Darío, Colmán y Argüello. Y este cuerpito por ahora, Libertad gana el partido 2-1 aquí en la Huerta. El comentario Ricardo F es una presentación de Quitadol para que olor en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevillana en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está la sintonía de fútbol a lo grande por Monumental 1080. Me repito, gana el Guma 2-1. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el no Caricia 2 litros, el fruto cubo favorito. Yavirá Caricia. ¿Cómo es el partido, Ricardo?
Y ahora con el segundo gol de Libertad se calmó más, el Gumaré lo espera, intenta salir de contra, lo deja, lo invita a venir a Tembetarí para liquidarlo después. La pelota arriba, golpe de cabeza, pelota a la izquierda, viene con el pecho Hugo, movió para Lucena, la pelota de Lucena, paró Lucena lo ve, juega para Lucas Sanabria, toca de zurda, baja la cabeza, pone otra vez para Huguito, gira sobre mitad de terreno, el puntín, pelota para el fondo, está dejando para Campuzano juega, movió, tocó, soltó, entregó para Lucas Sanabria, se equivocó Lucas, pelota arriba, lateral para Libertad de la derecha. Sanicel, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámica, rosa, griferías, accesorios para la construcción. Sanicel, proyectando juntos la plata en riños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 58 locales. Ingresa a laplata.com.py. Para mañana 2 partidos a la intermedia, Guaraní de Fran Rubeñú, de fondo 12 de junio, Santaní, juega el puntero y el escolta. Cristal Caos, proporciona colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. Ya conocé los cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La pelota al fondo, salió la que falta, comete el hombre de Tembetarí, será tiro libre para el Guma. Si sos socio de Comunicipar, solicita tu crédito consumo desde 19.900 por millón hasta 96 meses de plazo. Escribe al 021-248-8000. Comunicipar, tu mejor opción. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la UNEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Germán, Tembetarí ya quemó todos los cambios. No, le queda una ventana y un cambio al profe Escobar. Ahora manda a la cancha Aquino, a Roque y Marcelo, Roque y Fernández, ¿verdad? Sí, van a ser el segundo y tercer cambios en el Guma. ¿Qué número tiene Roque? 24 y Fernández 28. Muy bien, los cambios en Libertad. 2-1 gana el Guma. Tus fines de semana pueden ser perfectos con chorizo calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo picante tradicional. Utiliza calidad desde su origen. Amarok B6, el lujo de elegir la bolsa desde $49.900. Cuota $690. Hace tu test drive todo terreno en 10 redes. @Volkswagen Paraguay. Estamos con información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Sí, Germán. Afuera del campo de juego Gustavo Aguilar, uno de los goleadores de la noche, y también Iván Franco, para permitir el ingreso del 24 Roque Santa Cruz y del 28 Marcelo Fernández. Repetimos, son el segundo y tercer cambios de Aquino en el local. Cambian los puntas, Ricardo, directamente cambian los puntas Aquino. Sí, no hizo mucho Franco, y Aguilar el gol, peleó y hasta ahí nomás. Pero bueno, refrescar el equipo no viene nada mal para Libertad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Pedro Chaco, precio calidad de litro exacto. Indica Diego y Pama. Libertad gana 2-1. Hizo seguro Chaco. Roque está en el campo de juego, saque de costado para la visita a la izquierda. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco, me respaldo total. La pelota para Lucas Sanabria, pone, está dejando para Hugo Fernández, puso para Roque, paró, pica larga esa pelota Roque. Le robó Ferreira, Ferreira baja para Barreto, juega, está sobre punta derecha el hombre de Tembetarí, movió para líder Cáceres, pelota por arriba, saque de costado para Libertad. Banco celebra el Día de la Amistad hasta hoy, 31 de julio, 25% de ahorro con tarjeta de crédito Banco. Ven, restaurantes, bodegas, peluquerías y más. Banco creció desde la raíz. Brindemos con la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. Baby. Ahora que estamos viendo, que estoy viendo con Ricardo, ahora estamos viendo muy de cerca, está Roque. Estamos a 5 metros de la cabina al campo. Y realmente es muy bonita esta tercera camiseta liberteña, muy bonita. Claro, la numeración no le favorece mucho, Ricardo F. No, ese mismo material que se usó para poner el apellido tenía que haber sido el nombre, el número, que se distingue mejor. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Pelota larga, 2-1 gana Libertad. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de comercio seguro GAR. Rumbo CCT Seguro, 65 años protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre, info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lucena puso la pelota a la izquierda, se mete Jiménez, paró, levantó la cabeza, juega para Lucena. Está sobre mitad de terreno, viene buscando esa pelota el hombre liberteño. Dejando para Jiménez, movió de primera.
Mena se va a equivocar, pelota al fondo. Sale el líder Cáceres para Tembetarí, dejó correr esa pelota, se le fue nomás. El árbitro dejó seguir el rebote para Hugo, le va a pegar, Fernández juega, movió para Roque, se desvió, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Alguma. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas, estufa, frazadas, edredones y mucho más. Reserva el Ahorrazo Supermayorista. Entérate de todas las novedades. En Bristol, Moto Fuller, cuota 269.000, financiamos tu chapa de aceite de regalo. Puedes ganar la Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Quién le pega? Es Lucas Sanabria, Germán. Así es, el 21. Muy bien, le va a pegar Lucas Sanabria, tiro de esquina, repito, Libertad está ganando el partido por 2-1. Es una pelota parada, tiro de esquina. El árbitro va a autorizar Blas Romero y si llega el tercero, Liberteño. Y si llega el tercero, pelota en el aire, pasado. A la otra zona va buscando Hugo. El balón para Fernández y otro centro levantó. Roque de cabeza, gol. En Libertad, Roque Santa Cruz de cabeza, el centro de la derecha de Hugo Fernández y de cabeza Roque. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad, gana Tembetarí 3-1. Y Roque. Monumental. Un centro pasado de Sanabria, parecía que terminaba en la nada, pero allí la tomó Huguito. Huguito, que conoce muy bien los movimientos de Roque Santa Cruz porque fueron compañeros en el Olimpia. Le pone la pelota a la cabeza prácticamente para que este, casi sin saltar, se la coloque al arquero que salió y que quedó a mitad de camino, al palo izquierdo, para que Libertad, que lo perdía 1-0, ahora lo gane por 3-1. Momento del gol. 33 minutos, segunda etapa. Bueno, 3-1. Lo que no pudo Libertad en el primer tiempo lo está haciendo en el segundo tiempo. Realmente perdonó muchísimo Libertad y está ganando 3-1 Tembetarí, pelota a la izquierda. 3-1 gana el Gumarelo. Agosto Liquida, Punto Farma, el 31 de julio al 13 de agosto, hasta el 70% de descuento en todas las categorías. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, porreteros, matambrito en la línea gourmet libre y gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad y alentar la selección. ¿Qué pasó con el arquero Libertad, Germán? Al momento en que atenazaba la pelota en el aire, fue atropellado por Orlín Barreto. Por eso fue falta en ataque por parte del jugador recientemente ingresado de Tembetarí. Quedó dolorido en la zona de la boca del estómago, me parece, el golero liberteño. Por eso el árbitro permite el ingreso de los médicos para que lo atiendan. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Diego Iván. Libertad gana 3-1. Y su seguro Chaco. A ver, ingresó Lorenzo, jerarquía pura, Lorenzo. Ingresó Roque, Ricardo, otro jugador que tiene mucho, bueno, el recorrido, ni hablar de Roque. El cabezazo te lo dice todo. Y después Aguilar, Ricardo, 3-1. Sí, la verdad que buenas jugadas para los goles de Libertad, pero mucha inocencia. Demasiada inocencia de la defensa de Tembetarí a la hora de marcar, principalmente en las pelotas paradas. Muy bien, sigue en el piso, ahora se recupera el portero, Germán. Sí, con ayuda de uno de los médicos ya se puso de pie Rodrigo Morínigo y está para chutar desde su área lo que fue la sanción de la falta por parte del juez. Muy bien, pelota al fondo, sale el Gumarelo. Mañana arranca la fecha número 20 de la categoría intermedia con 2 partidos. A las 16 en Encarnación, Guaraní de Fran recibe al puntero Rubio Ñu. Y a las 18:30 en Villa Hayes, el escolta. 12 de junio recibe a Santaní, recordando que en la punta está Rubio Ñu con 38. 12 de junio tiene 37 y Capiatá tiene 34. Sí, señor, pelota para el fondo, golpe de cabeza, pelota al medio, tiene en esa zona Pérez, Steven Pérez, pero va a perder el balón. Arriba por la media cancha, tiene Huguito, movió, la marca, el rebote largo de Ferreira para la visita. El cabezazo, pelota al medio, la recupera Marcelo, falta, pita el juez, tiro libre para Libertad. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes, contratar 021-443-600, la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Mete la amistad y con Cumo, comprando 4 cubiertas, tenés 20% de descuento. Te le vas un quilmatero, Cumo, mejor en todos los caminos. Amonestado Ferreira, Germán. Sí, por la barrida sobre Marcelo Fernández cuando el liberteño ya controlaba la pelota. Es el segundo amonestado en el conjunto visitante. Muy bien, minuto 37. El comentario, Ricardo, es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadol Estelasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sebellalmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla. Esperá, dijo el árbitro, hay un llamado, no de VAR. Lleva la mano al oído derecho. Vamos a ver si hay un llamado, no de VAR. Por ahora no se ejecuta el tiro libre de Libertad, no pasó nada.
Ahora sí, ya que te pega esa pelota. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento Ford. Tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el no Caricia, un litro de tu cubo favorito. Yavirá Caricia. ¿Quiénes son los que están en libertad para ingresar, Germán? Los últimos van a ser en ingresar. El 35 es Aarón Troche, el lateral que también puede jugar como volante. En este caso lo va a hacer como lateral porque va a salir Robert Rojas. Y también va a entrar con el número 19, Jorge el Pollo Recalde. ¿Qué número tiene Troche, Aarón? 35. ¿Quién se va? Robert Rojas. ¿Y el otro? Con la 19 entra Jorge el Pollo Recalde, se va Hugo Fernández. Son los últimos cambios de Aquino en el Guma. Informó. Personal elegí la conexión total personal Flow. Bueno, muy bien los cambios en libertad. Gana el partido 3-1. Posgrados, medias becas del 50%, matrícula de cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive Educación para un mundo en evolución. Mini empeño, venta reloj, ya sobre y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Carlos Concepción. Mini empeño. Tiro de portería para Tembetaré. En el Sol Seguro solicitado por el Sol Seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Vema y Flores, conoce los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Seguimos en Instagram como Vema y Flores. El más longevo ahora en el campo de juego, longevo creo que es el más viejo, no sé. Sí, longevo, correcto. ¿Cuántos años tiene Roque Darío Colmán? ¿44 o 43? 43. Tremendo, ¿eh? 43 años y cómo le dan. Marcó el tercero para Libertad. Bueno, Roque está en el campo. Corresponde salida para el Gumarelo. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. El bar chequeando y sí confirmado el jingle. Ni se dice el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se pegan. Ni se especialistas en tecnología. Le pega esa pelota, Morínigo. En San Justo de Oro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Surcas y Perfecto Socorro Ñembú. Venta 093-309-813. Rey San Justo y Hierros. Compra cortes edición limitada Birroca Shorty Beef y participa por un bicicooler lleno de productos. Shorty Beef, sponsor oficial del Fíjate un poco, Darío Colmán, cuántos años tiene Chena. Porque Chena creo que está cerca, 38, cerca de los 40, creo, Chena, el arquero Tembetaré. Pelota le queda, saque de costado a la visita. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a una mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Cerquita de los 40. Jorge Chena tiene 36 años. 36, correcto. Muy bien, pelota al medio, cerca de los 40. Abracor es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracor. En Electromano Agosto, Liquía 1, 2 y 3 de agosto, más de 35 sucursales. Precios inigualables y ofertas. Electroban mejorando tu calidad de vida. ¿Y William Candia cuándo tiene, Darío? Marcamos el tiempo, Darío Argüello. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco. Liga Diego Iván. Ya que estamos con eso, gana Libertad 3-1. Eso seguro Chaco. Pelota al fondo, le pegó Morínigo. Pelota a mitad de terreno. William Candia tiene 32 años, desde el 27 de marzo del 93. Jovencísimo, jovencísimo. Pelota al medio. Insiste ahora a propósito Candia. La pelota de William. Movió a la izquierda, al centro largo. No pudo Charpentier. Pelota arriba. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de feliz. Tiro de esquina para Tembetaré. Erimar, enganches, anticuerpos, alarmas y mucho más. Marca como Quejo Santegui y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 097-408-709. Nippon Automotores. 49 años de confianza y calidad en Paraguay. ¿Quién le pega, Germán? El propio Candia. Le pegó Caña, pelota en el aire. No pasó nada. Pelota a la izquierda. Será tiro libre para Libertad. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 163 o al 098-444-037. Unite a la generación Master Madina Americana. Cámbiate, Metaré, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Glow. Sí, señor, sí, Germán. Última modificación en el conjunto visitante. Entra con la 20 Alan Gómez. Se va de la cancha Paul Charpentier. ¿Qué número tiene Alan Gómez? 20. Muy bien, correcto. Sí, Ricardo F. Qué poco de Charpentier el partido de hoy. Lo vi mucho más activo con Olimpia contra Olimpia. Un partido que se movió bastante, que hizo mejor las cosas, pero hoy poco y nada.
La pelota de Marcelo Fernández tiene pelota al fondo, baja para Lucena. La potencia y precisión de Kilty llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Kilty y Ferropar construyen contigo. Stock anuncia sexta edición de Los Imbatibles, los mejores precios del país, disponible en todos los supermercados Stock. Stock Express y online, stock.com.py. 3-1 gana el Bumarelo. A todo ponerle pistón y líquido para Radio Alberto Rocco. Pedidos al 093-119-720. Pistón y tecnología en lubricación. Fácil marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. El aurinegro le ganó 4-1 la vía azulada. En Concasa empezó tu historia con pasaporte y duradera. Que al ladrito te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Hace tu test drive en una Sandión KGM y participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetro. Automotor sentí el camino confortable. El primer gol de Tembetaré lo hizo de cabeza Marota. Gana Libertad 3-1. Descuentos reales en Farmacia Catedral. Hasta 60% de descuento con todos los medios de pago en todos los canales de venta. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Con Mango cobras con QR gratis. Terra integra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, sales difíciles. Empezá a vender con Mango. Descárgala. ¡Qué remate de Lucas Sanabria! El rebote, el arquero otra vez le queda a Lucas Sanabria. Sanabria movió para Jorge Recalde, el pollo. Este baja sobre punto zurda. Movió la pelota, juega la salida para Marcelo. ¿Qué pelota puso para Jiménez? ¿Está el gol o no? La marca de Marota. Pelota a un costado. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. José con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en la. Libertad gana 3-1. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Con Shelby Power puedes viajar y vivir una experiencia única en México, Brasil y ganar más de 50 premios mensuales. Descubrí más en shell.com.py y participa. El centro largo no pasó nada. Tiro de portería para Tembetaré. No te quedes fuera de ASU 2025. Compra tus entradas en tuti.com.py. 41 países, 15 días, 8 sedes y más de 4.000 atletas. De 9 al 23 de agosto en Asunción. Carmen Espicaco te me robusto para cargar más rango y mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores, RJMC Paraguay. El tablero que van a hacer acá en Libertad, Germán, el tablero eléctrico, ¿es el mismo tamaño que el que estamos viendo a la derecha? ¿O va a ser un poco más grande? Porque se va moviendo muchas torres. Son 4 torres muy fuertes que ahí va a estar un tablero, Germán. Sí, y no, se prevé que sea un poco más grande que el que tenemos tras o por encima de la gradería sur. Va a ser un poco más grande y según estimaciones del presidente de Libertad, Rubén Di Torres, según compartió la información en Fútbol a lo Grande, estaría para fines de agosto o principios de septiembre listo ese tablero. Va a ser parecido como el Defensor del Chaco, como que está en Platea, algo así, algo muy parecido al de Platea de Defensores. Ubicarse el tablero, Germán, conoces, ¿verdad? Sí. Sí, creo que va a ser parecido a eso. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio de litro Chaco, Indica, Diego Iván. Libertad gana 3-1. Eso seguro, Chaco. ¿Cuánto se va a jugar, Germán? Al igual que el primer tiempo, 3 minutos más, así que va hasta el minuto 48 esta etapa complementaria. Muy bien, ya termina el partido. Tiro libre para Tembetaré. En la fecha número 6, Libertad tendrá que visitar a Ameliano el día lunes a las 16 en Villeta, mientras que Tembetaré el martes a las 18:30 reside en Villa Lisa, General Caballero. En la Fortaleza, Pio Darío. Sí, señor, en la Fortaleza del Pique. Dice, no, me cuesta muchísimo. Pelota larga, seguro el arquero desvió. Pelota a la derecha, sale Libertad de contra con Roque. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carrera reconocida por el MEG, habilitada por el CONES, acreditada por la ANEAES. Infoserrana.tu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad papá. Sí, me cuesta muchísimo, pero a mí solamente digo en la Fortaleza. La pelota a la izquierda, sale Tembetaré jugando a la izquierda. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte una Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000 Caja ¿Cómo Mutual. puede ser que a Germán, no Germán Tiller, a Germán Cafa le sale muy bien? A mí no me sale increíble. A Germán le sale demasiado bien. Pelota larga al fondo. El arquero, seguro Morinio. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de miles de slots. Estamos en slotdelsononline.com. Calidad, lo que estás buscando. Tú arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos.
La pelota al medio, sale, viene buscando Recalde, juega, avanza Libertad, pelota para Lucena. Supli Mali te llevan a la Fórmula 1 Sao Paulo y más de 70 premios. Tú compras de 200.000, generan un cupón y ya participas. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. El libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Ya termina el partido aquí en la Huerta. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Bilieto 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámica, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Respetamos con Ricardo, con Germán, con las conferencias, Luis, Andrés en la parte técnica y esto termina la Huerta. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH eliminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Guaraní, Goleo Meliano, 4-1. Necesitas cables eléctricos para tus instalaciones, te recomendamos Cordero, mayor tecnología, mejor precio. Encontrarlos en todas las sucursales de Electropar S.A. Con todo, y para acceder a un crédito con tasa preferencial del 11,9% y hasta 96 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Con Mesipar, tu mejor opción. La pelota al medio y esto termina, va a terminar el árbitro. Mira, observa el árbitro del partido, Blas Romero. Repito, esto va a terminar con la victoria Gumarela. Libertad y va a ganar este partido. Pelota al medio. A ver, la tiene el hombre de Tembetarí. Giró en esa zona. Viene con la pelota Alan Gómez. Final. Termina el partido. Libertad ganó a Tembetarí 3-1. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Germán Tigner en una presentación de Quitador para acá, olor hay un quitador es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Diego tiene el tiempo. Germán. No anda, bueno. Ahí vamos a ver los... Germán. Los juegos artificiales, los... Germán. Mirá lo que guardó Libertad para el último. Solían más hacer cuando empezaba o antes de empezar el partido, pero ahora lo dejaron para el último. ¿Ya tenés, Germán? Bueno. La historia sin fin. Vamos a esperar entonces que podamos auxiliar. Lo podemos buscar por el celular también a Germán, ¿verdad? Sí, los compañeros lo pueden buscar por el celular para poder tener las palabras de los jugadores que están allí en la zona de preferencia. Y de esa manera... Germán. Ahí lo está asistiendo Luis. Ah, bueno. Ricardo, entramos por la vía 2. Lo escuchamos a Jorge González, técnico de las inferiores de Libertad. De por medio se ganaban los campeonatos, pero me quedo con el año 2014 que salimos bicampeones. Gracias, Jorge. Jorge, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, entraron muy bien los cambios. Se resalta la victoria mediante ellos. Sí, repito, fundamental también fue que Libertad empató muy rápido, eso le dio confianza, Lorenzo ingresó muy bien y después del 2-1 Libertad prácticamente no sufrió, pudo manejar tranquilamente el partido con la calidad, con la jerarquía de jugadores que tiene y por momentos también demostró de vuelta el buen fútbol. Justo eso te iba a consultar, Jorge, por jerarquía terminó ganando, ¿eso terminó pesando en Libertad, crees, en este partido esta noche? Sí, contra jugadores así, puede costar mucho al rival cuando están enchufados. Repito, Lorenzo ingresó muy bien, justo también le tocó el empate, después también los que salen y los que ingresan prácticamente no se sintió el equipo, al contrario, el equipo cada vez terminó jugando mejor. Por ahí si duraba un poquito más el partido, capaz que terminaba con otro gol más de Libertad, porque el rival mirando no tuvo chance prácticamente en el segundo tiempo. Importante esta victoria, la segunda consecutiva, Jorge, después de ese inicio con dudas, resultados negativos, de modo a no quedar tan despegado del sector de arriba. Sí, Libertad si mete 2 o 3 victorias más, por ahí tranquilamente se puede prender de vuelta, porque el torneo está muy lindo, muy competitivo, y le hace bien también el torneo que Libertad esté de vuelta prendido ahí arriba. Gracias, Jorge. Saludos. Eran las palabras de Jorge González, conocido popularmente como Torito, técnico
técnico de las inferiores de Libertad y recordado por supuesto por ser exfutbolista del... Bueno, otra vez. ¿Anda o no anda el Prodi, Germán? Porque... ¿Probá ahí? No sale. No sale, vamos a seguir con Volky. Y si te pueden llamar al celular, entonces hacemos por celular y nos ahorramos problemas, nos ahorramos inconvenientes. Porque definitivamente tenemos inconvenientes por el otro medio. Así que, ¿por qué no probás tu Volky mientras, Germán, para ir viendo y limando los detalles? Bueno, así que Germán tiene problema de delay también porque nunca responde. Vamos al partido y mientras esperamos... Sí, Germán, sí. Sí, estábamos probando por otra vía, por eso es que no estábamos atendiendo, estábamos por la vía 4 ya, la cuarta que estamos usando aquí. La mayoría de los protagonistas más reconocidos ya se han retirado. Si querés podemos conversar con algunos hinchas liberteños, sí, claro, que todavía se quedaron para festejar lo que ha sido la primera victoria en casa de Libertad en este torneo de clausura. Señor, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, la primera victoria en casa en este torneo. Sí, por fin nuevamente y con sangre nueva. Creo que la renovación es buena. Estos chicos están corriendo más y a los otros quizás ya les llegó su ciclo y creo que eso es buenísimo para el club y creo que va a ir por más Libertad porque los otros no están aprovechando no estamos aprovechando, ¿verdad? Y Libertad suma, cuando suma ya suma. Pero también hay que decir algo a favor de los experimentados. Eso es clave también. Sí, claro que sí, siempre la experiencia es muy válida, ¿verdad? Y yo creo que así planteando el técnico es bueno, ¿verdad? Porque siempre también ellos tienen su aporte, por algo están todavía, se dedican, ¿verdad? Tienen mucha pasta todavía, pero muchas veces nomás los equipos también corren y también hay que correr. Sí, ese es y en este caso fue clave también de la experiencia para terminar ganando el partido. Se presentó complicado, inesperado fue ese gol. Así es, y eso es algo que el goleador es goleador. Y muchas veces el fútbol es ingrato, ¿verdad? Uno puede estar viviendo bien, pero a los goles no hay nada. Y yo creo que en un momento clave y manejó el técnico el partido y supo en qué momento ahora estar utilizando a los hombres claves goleadores y no estar sacrificando en otros tiempos, ¿verdad? Quizás en el primer tiempo si entraba se frenaba más, pero en el segundo tiempo entró con mucha energía, con mucha frescura, entonces él le fue más fácil, ¿verdad? En las palabras de un hincha de Libertad que observó el partido aquí en el sector preferencial. Señor, puede ser un segundito para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, que se puede evaluar después de lo que ha sido esta victoria. Medio complicado al principio, pero se terminó saboreando un triunfo. Sí, amigo, remontamos, como se dice, el primer tiempo no se pudo, el segundo tiempo ya remontamos. Una lástima de ese golazo de Hugo Fernández que terminó gritado muy fuerte, no, terminó no valiendo. Así no. El aporte de los experimentados fue o que sí, claro. Sí. Gracias. A las palabras de otro hincha de Libertad, de los últimos ya que se van retirando aquí del sector preferencial, Ricardo. Vos sabés que terminaba recién de hablar en la entrevista post partido Hugo Fernández. Ya recibió el primer cariño más fuerte y más cercano de parte de los hinchas liberteños. Cuando terminaba de hablar y ya se dirigía rumbo al túnel de vestuarios, los últimos liberteños que quedaban acá en el sector preferencial le manifestaron su cariño, su aliento, su apoyo, aplausos, gritos de positivismo hacia el volante ofensivo de Libertad, que hoy coronó con una asistencia y un golazo pero anulado, pero en definitiva para el espectáculo quedó en el recuerdo esa muy buena definición desde fuera del área por parte de Fernando. Bueno, pero está jugando cada vez mejor, Huguito, está suelto, se siente bien, tiene mucha confianza, eso le va a venir bien a él y también a Olimpia cuando lo recupere o por qué no puede pegar el salto de acá de Libertad y ser
transferido, ¿verdad? Que le va a venir bien también al propio Hugo Fernández, que hace tiempo está en Libertad. Él estuvo, Darío, pasó por Argentina un año por ahí, ¿verdad? Sí, Hugo Fernández tuvo un paso por el fútbol argentino, estuvo a préstamo. En aquel momento todavía su pase le pertenecía a Olimpia, pero tuvo un paso por Defensa y Justicia en 2022. 2021-2022. Bueno, entonces por Defensa y Justicia y después volvió a Olimpia. Yo creo que él sigue siendo de Olimpia, ¿eh? A préstamo sí. Vino a... Sí, señor, le pertenece con el pase a Olimpia, también está a préstamo ahora a Libertad. Había sido también cedido en su momento a General Díaz entre la apertura y el clausura del 2018, luego nuevamente en la apertura del 2019, de allí vuelve a Olimpia, pasa por Defensa y Justicia, vuelve a Olimpia y ahora está cedido a Libertad. O sea que no me acuerdo yo lo de General Díaz, qué raro, no, se me fue del radar lo de General Díaz. Cuando Olimpia era Tetra. Sí, en parte de esa campaña del tetracampeonato. Él llega para el clausura del 2019. Y ahí se consagra Tetra, ¿verdad? Sí, que justamente hace uno de los goles contra Guaraní en para uno. Ah, correcto. Buena memoria ahí de parte de Darío. A mí se me fue totalmente lo de General Díaz, no me acordaba de eso. Pero Hugo Fernández sí, un jugador interesante para cualquiera. Bueno, en realidad los zurdos, muy pocos son discretos los que juegan al fútbol. La mayoría de los zurdos que juegan al fútbol son buenos, tienen algo especial. Claro que hay excepciones, ¿verdad? Pero, repito, la mayoría son muy buenos, más que los diestros. Ricardo. Sí. Habla Luis Escobar, técnico de Tembetarí. Bueno, nos quedamos entonces con Luis Escobar, con los compañeros, nosotros cerramos desde acá. No habíamos estado muy bien ordenados, sabiendo que el rival era los primeros juego y estamos contrarrestar eso. Germán, si podemos probar por la vía 2 nuevamente porque la recepción no es buena, o si mejoramos la posición allí en sala de prensa para escuchar lo que dice el técnico Luis Fernando Escobar, por favor. Probamos de vuelta. Germán. Sí, bueno. Ya vamos a volver, vamos a tratar de mejorar la conexión con Germán Tilner allí desde la huerta para escuchar lo que manifiesta el técnico de Tembetarí, Luis Fernando Escobar, que en su debut como entrenador del equipo rojiverde cayó por 3-1 ante Libertad. Podemos probar nuevamente con Germán a ver si mejoramos la conexión. Adelante, Germán. Si podemos probar vía Prodis, por favor. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, lo escuchamos. Ahí sí. Trabajar, tenemos que prepararnos para el compromiso que tenemos de vuelta el miércoles y intentar salir de esta situación. No nos queda otra. Profesor Víctor Fleitas para LDP Sports. Respecto al rendimiento del equipo hoy, ¿crees que faltó más contención en el medio, mejor conexión? Porque en ciertos momentos se los vio a los laterales bastante profundos, pero en otros momentos se los veía muy rezagados, llegando tarde a las coberturas. Y ese medio sector ahí donde Rodrigo Rojas y Edgar Ferreira en ocasiones se los vio bastante superados por el mediocampo del conjunto gumarelo. Y otra consulta respecto a la lesión de Rodrigo Rojas. Preliminarmente, ¿qué noticias tiene de su lesión? Nosotros intentamos juntar gente en el medio sector, jugamos con 3 volantes, con Edgar, con Rodrigo y con Mercado por ese sector, ¿verdad? Sabemos que ellos tienen mucha fluidez en el traslado del balón. Esas rotaciones capaz que nos costó un poco, ¿verdad? Y después, por momentos nos metieron atrás, tuvimos que defender muy atrás y hubo momentos que pudimos salir a presionar un poco más arriba, ¿verdad? Lo de Rodrigo no sé todavía, sentía ya una molestia en el intervalo y luego pidió cambio.
Buenas noches, profesor. Para Universo 970, ¿cuáles fueron tus indicaciones al ir 1-0 arriba en ese primer tiempo en el vestuario para con tus dirigidos? Bueno, la idea era mantener el orden, ¿verdad? Tratar de tener lejos de nuestro arco el balón, intentar jugar con los espacios que iban a dejar ellos, ¿verdad? Porque sabíamos que iban a ir a buscar el empate y nos imaginamos poder encontrar espacios arriba, ¿verdad? Nos costó el desdoble para llegar en ofensiva, ya que los extremos tenían que hacer un esfuerzo grande para poder regresar con la marca de los laterales, ¿verdad? Y de por ahí ya no teníamos más la fuerza como para llegar en ofensiva. Yo creo que si nosotros podíamos llevar el partido por más tiempo sin que ellos lleguen al empate, hubiese sido diferente el hecho de la necesidad de ir a buscar y nosotros poder, como dije, encontrar esos espacios, pero no sucedió así. Llegó el gol y ya muy rápido llegó el segundo. Luis Fernando, estamos en Deportes 1, 650. Preguntarte, ustedes están en ventaja al terminar la primera etapa. Ingresaron y pasó que el tanto tempranero de Libertad más o menos echó los planes, porque uno se imaginaba que iban a cerrarse un poco más y salir con veloces contragolpes para buscar un segundo tanto en el partido. Sí, eso era lo que buscábamos, ¿verdad? Tratar de mantener ese orden que por momentos tuvimos en el primer tiempo, ¿verdad? Y como dije, tratar de encontrar los espacios más arriba. Pero nos obligaron mucho por los costados con los laterales, tanto Rojas y Jiménez, que atacaban también a la par, ¿verdad? Obligaban a que los extremos nuestros tengan que bajar hasta nuestra zona de defensa, y luego ya no nos dio la forma de llegar en ofensiva, ¿verdad? Esto pasa mucho con los equipos grandes, ¿verdad? Porque te insisten por los costados y a nosotros nos costó, principalmente en el medio sector donde ellos tuvieron mucha generación de fútbol, ¿verdad? Y nosotros no pudimos contrarrestar eso, o no pudimos seguramente tener un poco la pelota y tratar un poco también de jugar con la ansiedad de ellos. Profe, aquí para Vibra Positiva, consultarle, profe, con relación a cómo se fue dando el debut suyo, cómo se siente también tras lo que fue su paso por Olimpia y tal, que hizo una gran campaña, y ahora que está en este andar en el fútbol de primera de vuelta, cómo se sintió con su regreso y también con el equipo que complicó bastante a Libertad, igual en todos los ámbitos, prácticamente de principio a fin. No fue fácil para el Guma llevarse los 3 puntos el día de hoy, porque hicieron una gran labor el día de hoy. Sí, bien, gracias. El hecho de volver a dirigir un equipo de primera división para mí es muy importante, para nosotros como cuerpo técnico, sabiendo que la situación del club es complicada. No voy a inventar nada con eso, ¿verdad? Sabemos que es una situación difícil donde nos está costando conseguir puntos, y más aún con esta seguida de partidos que tenemos ahora el martes de vuelta y luego el siguiente fin de semana otra vez, ya todo muy rápido. Pero bueno, es lo que nosotros aceptamos y estamos comprometidos con eso. No hay otra cosa que dar vuelta a la página y prepararnos para lo que viene el martes, trabajar, tratar de poner a la gente que esté más entera, la gente que llegue en un 100% seguramente para ese partido del martes, es un partido para nosotros clave. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Justamente con respecto al partido que se viene, un partido prácticamente mano a mano. Si bien hay que decir que no es con quien dividen en puntos iguales, de todos modos es un duelo entre equipos que están en zona roja. ¿Cree que puede marcar alguna tendencia, puede ser clave ese partido o cómo lo observa, profesor? Algún resultado positivo para nosotros sí o sí va a ser
Mella en nuestra forma de estar ahora mismo, ¿verdad? Porque no es fácil estar en esta situación. Me imagino los jugadores principalmente, ¿verdad? Que la vienen remando de hace un buen tiempo, que no están pudiendo conseguir resultados que sean favorables, ¿verdad? Y cuando una situación está como esta, ¿verdad? Lo único que uno busca es tratar de conseguir un resultado positivo lo más rápido posible, ¿verdad? Sea el rival que sea, ¿verdad? Pero en este caso es un rival que está también a la par de nosotros y me imagino que un buen resultado nos va a poner mejor de lo que estamos en todo sentido, ¿verdad? Profe, Jesús Ocampos para ABC Cardinal, a 7:30 AM. Su vuelta al club, usted conoce muy bien realmente lo que son las instalaciones, equipaciones del club. No sé si es llamarlo situación crítica o no, por la cual está atravesando el equipo del Atlético Tembetaré, pero puntualmente, ¿qué hay que trabajar para por lo menos mejorar y de ir sumando puntos, profe? Bueno, nosotros yo creo que tenemos que trabajar mucho en lo anímico hoy día, ¿verdad? En lo anímico, levantar este momento es fundamental, ¿verdad? Como dije recién, tratar de buscar un resultado positivo va a ser muy bien para el grupo, ¿verdad? Porque en el fútbol cuando no estás pudiendo conseguir resultados cuesta mucho. Es lo mismo cuando estás ganando, también algunas veces ganas sin merecimiento ya por consecuencia, ¿verdad? Y ahora nos hace falta conseguir un resultado que cambie un poco este momento del grupo, este momento del club. Es duro, es difícil, pero es la situación que nosotros decidimos tener, ¿verdad? Decidimos estar aquí, no hay nada que reclamar a nadie, somos nosotros los responsables hoy día y nos queda poner pecho a la situación y tratar de cambiar esto rápidamente, y lo más rápido es el partido del martes. Termina así la conferencia de prensa de Luis Escobar, entrenador de Tembetaré. Desde ahora aguardamos a Sergio Aquino, técnico de Libertad, Darío. Correcto, Germán, aguardamos entonces la presencia del entrenador de Libertad tras esta victoria del equipo Bumarelo 3-1 en la Huerta ante Tembetaré. Escuchábamos a Luis Fernando Escobar, técnico de Tembetaré, justamente en su reestreno como entrenador del equipo rojiverde por primera vez en primera división, porque recordemos que ya lo había dirigido en la primera vez al equipo de Tembetaré en su momento el profesor Luis Fernando Escobar. También vamos a ir repasando los resultados que ha dejado esta fecha número 5 mientras esperamos por Sergio Patito Aquino. General Caballero empató 0-0 con Trinidense. Sportivo Luqueño venció 2-1 Nacional. Cerro Porteño le ganó por 3 goles contra 2-2 de Mayo. Olimpia venció por 1-0 a Recoleta. La goleada hoy de Guaraní 4-1 ante Ameliano y la victoria de Libertad 3-1 sobre Tembetaré, que nos deja en la tabla de la siguiente forma. Cerro Porteño como único líder con 13 puntos. Con 10 están Guaraní, Nacional y Sportivo Luqueño. 8 puntos tienen Olimpia y Trinidense, con 7 Libertad y 2 de Mayo. 6 puntos para Recoleta, 4 puntos para Ameliano, con 1 punto General Caballero y hasta ahora aún sin puntos el Atlético Tembetaré. Repasando la tabla de promedios, los comprometidos en zona roja de descenso siguen siendo General Caballero y Tembetaré. General Caballero con promedio de 1.035 y Tembetaré cada vez más bajo, promedio de 0.667. Para el Atlético Tembetaré parece muy difícil para el equipo rojiverde remontar esta situación. Esto es lo que tiene que ver con la tabla de promedios. En cuanto a la tabla de goleadores, el máximo artillero del Clausura sigue siendo Juan Manuel Iturbe con 4 tantos. Lo siguen con 3 goles Lucas González, Sergio Araujo, Sebastián Ferreira y Néstor Camacho. Con 2 goles, Diego El Mudo Valdés, Elvio Vera, Fernando Fernández, Hugo Quintana, Hugo Sandoval, Richard Prieto, Sergio Díaz, William Mendieta, también Jonathan Torres, al igual que Alejandro Silva en la tabla de goleadores del campeonato Clausura 2025. En el acumulativo sigue siendo primero Cerro Porteño con 52, 51 tiene Libertad, 48 para Guaraní, 42 para Trinidense, 41 para Olimpia, 35 para Nacional, 33 puntos para Ameliano y para Recoleta, 32 para Sportivo Luqueño, con 25 a 2 de Mayo, 23 para General Caballero y 18 puntos nada más en lo que va del año para el Atlético Tembetaré. Así está la tabla del acumulativo en este año 2025. También repasamos lo que va a ser la fecha número 6.
de este campeonato clausura que va a arrancar el día sábado a las 16 con Trinidense ante Sportivo Luqueño, partido que se va a disputar en Villa Elisa. A las 18:30 en el Arsenio Rico, Nacional va a recibir a 2 de mayo, este partido también para el día sábado. El domingo en Ciudad del Este a las 16, Olimpia Cerro Porteño en otra edición más del Superclásico del fútbol paraguayo. El día lunes a las 16, Ameliano en la Fortaleza del Piquesí va a recibir a Libertad. Y a las 18:30 también del lunes, Recoleta recibe en el Ricardo Gregora Guaraní. El martes se cierra la fecha con el partido entre el Atlético Tembetaré y General Caballero de Mallorquín. Ambos equipos actualmente en zona de descenso van a jugar a las 18:30 en Villa Elisa, cerrando la fecha número 6 el próximo día martes. Ese es el panorama del campeonato clausura 2025 que, como decíamos, tiene como único líder por ahora a Cerro Porteño con 13 puntos y que tiene como plato fuerte este fin de semana la disputa del Superclásico allí en Ciudad del Este, con toda la cobertura del equipo de Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. Vamos a estar ya desde mañana con los compañeros allí en Ciudad del Este, con Víctor Villalba, con todos los reportes desde allí. Luego se sumarán los demás compañeros, Arturo, Ricardo